Muy buenas y bienvenidas a un nuevo episodio de Ayla Canelli. ¿Por qué te llamas Canelli? Pues vamos a descubrirlo juntas en este episodio con un invitado muy especial y que ya ha estado en otros episodios de Ayla Canelli, precisamente. Estuvo con nosotros en el especial dedicado a Judy Garland y también en el especial dedicado a Ava Gardner. Estamos ante un experto en cine clásico y grandes divas de Hollywood. Y no es otro que José Madrid. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí Pues... encantado de volver. Volver, tercera vez ya. Tercera vez. Y esta vez no vienes a hablar solo de una gran estrella, vienes a hablar de muchas. De muchas, de una hombre. Constelación. Mucho mejor. Además, tengo que contar que aparezco en IMDb gracias a estar en el podcast de la Canelli. Que esto es una cosa tremenda. O sea, no aparezco por otra cosa en IMDb, pero por estar aquí sí. Así que fíjate, eso te lo debo a ti. Aquí llevamos un riguroso y exhaustivo control de todos nuestros invitados. Y todos nuestros invitados, solo por venir aquí, tienen su ficha personal que luego pueden aprovechar para incluir otros proyectos. Claro que sí. Bueno, estás aquí porque vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho. Yo, te voy a ser sincero, este episodio llevo queriendo hacerlo muchas temporadas. Pero bueno, pues hasta ahora no sé si se han alineado los astros o qué ha sido, que he dicho, es el momento. Y yo creo que tenía otra persona con la que iba a hacerlo. Eso te lo conté, yo creo, ¿no? Cuando te... No sabes. O sea, que soy segundo. No es que sea segundo, es que la otra persona con la que iba a hacer es Juan Flan, del podcast Amargor. Con él, hace años, no sé si recuerdas unos fanzines que había, se llamaban Para Chicas y Maricas, de Julián Almazán. Sí. Pues sí, yo sí. era una de las plumas, valga la redundancia, de ese podcast. Y creo que fue el Chicas y Maricas 4, me suena, Juan Flan y yo unimos fuerzas e hicimos un especial sobre el tema que nos ocupa hoy, que es Handsploitation. Pero bueno, qué maravilla, ¿no? Y Entonces, eso está por ahí, se puede conseguir. Eso está por ahí, en el fanzine está. No sé si ahora mismo se podrá conseguir ese fanzine, pero bueno, ahí está. Está lanzado al universo. Entonces el tema era que, como yo quería recoger ese testigo que nos dejó el fanzine, como evolucionar con ello y ampliarlo. Y he estado con Juan Flan hablando y al final, por temas de agendas y tal, no podía. Y entonces dije, pues a ver, ¿quién puede darme la réplica y estar a la altura para este tema? Y es que la opción eras tú, después de Juan. Espero no decepcionar. Bueno, hablando de Judy Garland que hemos hablado antes, sí. Quiero aprovechar para preguntarte, ¿has visto un documental que se llama Sith and Judy? Lo tengo pendiente. Sé cuál es. Lo he visto este fin de semana y me ha encantado, me ha gustado muchísimo, porque da la perspectiva que tenemos siempre del cine y tal. Este documental se centra más en lo que Judy vive con su tercer marido, que es el padre de sus de su segunda hija, sí, y su primer hijo. Cuenta mucho su etapa esa, que es justo cuando es despedida de Metro-Goldwyn-Mayer, la echan, básicamente, por todos sus problemas que ya sabemos, que ya contamos en aquel episodio maravilloso. Y va hasta más o menos cuando ella ya se descontrola viva y ya no es posible tal, se divorcian. Entonces toda esa parte que también incluye sus conciertos, su momento stardom más de fama, de que la gente la va a ver y todo esto, y A Star is Born y todo esto, pues es lo que un poco el documental trata, ¿no? Y tiene testimonios de la propia Judy, de esto no sé si te acuerdas cuando le dieron como para que se grabara ella, sí. y se grababa y decía cosas, pues tiene muchos de esos fragmentos. Tiene también fragmentos del marido, de la propia biografía del marido, entonces, bueno, ahí lo dejo. No tiene nada que ver con el tema que vamos a ocupar, porque de hecho Judy no hizo ninguna Handsploitation. Bueno, yo creo que a lo mejor la hizo en la vida real, ¿no? Que es peor. Lo llevó un poco ya más a su terreno personal. Sí. Pero bueno, ¿por qué este tema ahora? Te preguntarás. Pues es que recientemente hemos tenido una película que ha sido una sensación. Bueno, hemos tenido dos. Hemos tenido 2 años seguidos. Tuvimos hace un par de años ya La Sustancia. Sí. Con Demi Moore. Este regreso de Demi Moore fue un poco la narrativa, ¿no?, de aquellos Oscars. El regreso de Demi Moore, además en un género como el terror. Y el año pasado tuvimos la película Weapons,
que en este caso le dio el Oscar a Amy Madigan, también Eso una es. actriz quizá no tan conocida para las masas, pero una actriz de largo recorrido. Bueno, y estaba en Campo de Sueños, por ejemplo, y en muchas películas. Es la típica secundaria que te suena su cara, pero a lo mejor no te sabes su nombre, ¿no? Y yo creo que el personaje que hace en Weapons es maravilloso. La tía O sea, Gladys. la tía Gladys, esto de la ramita con el pelo atado, ¿no? Y esta cosa que hace todo el rato, ese flequillo. Además, fue un éxito el disfraz de Halloween, o sea, por algo será. Nave Misterio, que ya sabéis que es mi compañera de fechorías, pues fue uno de sus looks de cabecera, vamos. Y bueno, Weapons llegó un poco también para dar un golpetazo y decir, el terror sigue muy vivo. Y en los Oscars pues tuvimos ese premio que se llevó Amy Madigan. Sí. Y de repente pues tenemos a estas mujeres maduras, quizá en una especie de etapa más pues otoñal de sus carreras, de repente volviendo a primera línea, ¿no? A mí esto me suena. Sí, a mí también. Lo que pasa que, fíjate, reenfocándolo, ¿no? Y hablando de la sustancia, por ejemplo, habría que ver hasta qué punto es como machista, dice mucha gente, o misógino, ¿no? Porque es como mujeres que están en decadencia, para alguna gente, para mí, ¿no? Desde luego, nadie que haga la sustancia está en decadencia. Me parece una película... Menos la última media hora, que a mí no me gusta A mí, mucho. la que más me flipo. Ya, es que estamos los que nos gusta hasta la última media hora y los que adoráis en la última media hora, que Marta Medina, por ejemplo, que es amiga mía, siempre dice que la última media hora le flipa, le vuela la A mí cabeza. me parece ya un despiporre. Totalmente. O sea, toda la película. Pero claro, para mí despiporre es algo bueno. Intuyo que para ti despiporre es algo malo. Depende de si encajo o no encajo. Si es verdad que lo barroco me gusta en el cine también, pero hasta cierto punto, ¿no? Y aquí veía como que era muy reiterativo, ¿no? Como que en la parte del escenario, cuando ya pierde toda la forma, ¿no? Vamos a hacer un poco de spoiler Hombre, aquí. yo creo que ha tenido tiempo los oyentes De para verla, ¿no? Totalmente. Pero claro, es que comparado con la elegancia del plano que abre la película, ¿no? Cuando ves esa estrella en el Paseo de la Fama y te va contando a través de la decadencia de esa estrella cómo ha sido la carrera de esta señora, que me parece una idea brillante. O sea, me parece el plano fijo ese, me parece que ya justifica toda la película. O sea, es maravilloso. Y por supuesto, Demi Moore creo que está increíble. O sea, un nivel de exposición física, de registros, de todo, que me parece impresionante. Yo creo que es uno de sus mejores trabajos, o sea, Pues sí. clarísimamente, ¿no? Lamentablemente Demi Moore no se llevó el Oscar. No. Bueno, hubo mucha polémica con eso, ¿no? La verdad es que sí, porque la narrativa además era que se la tenía que llevar y Claro. al final como que el que no se lo llevara reafirmaba un poco esa especie de cultura machista Claro. que la película en sí denunciaba, ¿no? Sí, como un poco de... como interpretación de segunda, un poco, ¿no? Y a mí me recordaba a esos grandes regresos de divas de Hollywood, tipo Ingrid Bergman, que tú lo sabrás, cuando vuelve de repente con Anastasia y no parece que ella vaya a ganar el Oscar, pero lo gana al final, porque Hollywood le perdona el desliz que tuvo con Rossellini, ¿no? Que se fue a Italia a rodar películas, esto no tiene que ver con el tema nada, pero a mí me recordaba eso, ¿no? Como esa cosa de diva de Hollywood a la que hemos querido mucho. En los 90 Demi Moore, tú lo sabes, era era absolutamente todo. Es Era verdad que todo. estaba cosificada y que hizo un montón de películas de índole pues un poco medio erótica, ¿no? Que si striptease, que si acoso. Total. Pero luego, fíjate, hace poco además, en un libro que hemos publicado recientemente de Robert Redford, me tocó hablar de una proposición indecente. Y ojo con ver esa película hoy en día. Es Es fuerte, muy ¿no? fuerte, ¿no? Y sobre todo el personaje de Demi Moore, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Porque parece, o sea, se da por hecho que el marido puede decidir por ella que pase con Robert Redford una noche, ¿no? Evidentemente ella tiene que estar de acuerdo, pero digo, la de cosas que han cambiado en 30 años, ¿no? Aparte que la película me parece malísima, o sea, y muy hecha al gusto de Robert Redford, porque no hay una sola escena de sexo entre ella y Robert Redford para nada, o sea, no aparecen en ningún momento, es una elipsis y de repente ya está, y te quedas sin ya ha verlo. pasado. Ha habido polémicas últimamente, no sé, no estoy muy puesto en esto, pero la presencia de Demi Moore en Cannes estos días
como que no sé si dijo algo o ha dicho algo, no sé si te has enterado de esto. No me ha habido suena. ninguna... Me pareció leer algún titular así de estos sensacionalistas, pero no... Lo típico que estás haciendo scroll y de repente se te carga de nuevo la pantalla y te desaparece. Digo, bueno, voy a preguntarle por si... O no al nivel de estas cosas de Kant, de Lars von Trier hablando Claro, de Hitler y ese tipo de cosas. Pero me estaba recordando ahora que estabas hablando, pues eso, de los 90, de actrices que en los 90 fueron todo, Sí. y que de alguna forma ahora, justo estos años, se están reinventando. Sharon Stone, Sí, bueno. yo la estoy viendo últimamente Está en euforia, además. increíble. Está en Euphoria con un papel muy pequeñito. Sí. Pero como que de repente la estoy viendo en muchos sitios, haciendo entrevistas, repasando su carrera, y como que de alguna forma también abraza, sin justificar lo que fue su carrera, esa cosificación, instinto básico, todo esto, pero de alguna forma como que se siente cómoda, ¿no? Sí. O sea, no sé, me da esa sensación. Porque fíjate, yo creo que tiene mucho que ver el tipo de actriz que no tiene miedo al ridículo o al cambio o a la transformación física y la que sí lo tiene, Sí. ¿no? Yo te pongo dos ejemplos. Bueno, lo hemos visto también con Pamela Anderson, que de Last Showgirl me parece que también tiene un nivel de exposición y le sale muy bien. O sea, a mí Sí. me parece que está grandiosa, ¿no? Y está hablando de una profesión, de una mujer que se replantea toda su vida, que se dedica justo a eso, ¿no? A una profesión también en decadencia, ¿no? Total. Como ella misma, ¿no? Y te pongo dos ejemplos que es lo que decía, y a lo mejor tiramos más al pasado. Katharine Hepburn y Bette Davis, que siempre las consideran las dos mejores actrices de la historia de Hollywood. Sí. Y claro, es paradigmático. Katharine Hepburn envejece haciendo Shakespeare, haciendo grandes obras, trabajando con Josh Cukor en telefilms, que hasta los telefilms son como de qualité, digamos Sí. así. Y Bette Davis se tira al fango totalmente. O sea, no le da ningún miedo a hacer, que fue de Baby Jane, a hacer lo que sea, porque nunca tuvo miedo en realidad de la transformación física. Entonces, cuando llega a una edad madura, digamos que no tiene ese alto concepto de sí misma, y porque también, no nos engañemos, se ve un poco obligada a, ¿no? Claro. Porque no le daban ese tipo de personajes a que a la Hepburn sí, ¿no? Exacto. Y son dos tipos de actrices muy buenas las dos, o sea, ni peor ni mejor una que la otra, pero que al final no tienen nada que ver. O sea, una se tira al fango y la otra no se tira al La fango. otra se queda ¿no? tranquilita. Claro. Pues ahora que te remontas a que fue de Baby Jane, Sí. es, yo creo, el Big Bang de este subgénero, el Hansploitation. Total. Porque el Hansploitation viene un poco de forma peyorativa de eso, ¿no? De hag, es como es vieja o tal, pues esa explotación, ¿no? De estas viejas glorias, de estas mujeres maduras, actrices maduras, pues que a lo mejor no corrían, no estaban en su mejor momento de la carrera y de repente volvían a la palestra con este tipo de productos de serie B, Sí. que no se sabía muy bien de dónde habían salido. Claro, es un momento en los 60 en el que ya el sistema de estudios está cayendo totalmente, las películas independientes empiezan a tener mayor importancia, y que fue de Baby Jane sería un poco este momento paradigmático. Es maravillosa, además. Que además peliculón. junta a Bette Davis con Joan Crawford, otra que también estaba en sus horas bajas, ¿no? Y que también se tiraba al fango, ¿no? De hecho, la frase de Jack Warner con esta película, que a mí me hace mucha gracia, es: ¿quién va a querer venir a ver a estos vejestorios? Y ojo, que luego miras la edad que tenían y te quedas muerto, ¿no? Porque dices, jolín, yo ya tengo 40 años y me estoy acercando a la edad que estas señoras tenían, ¿no? Yo creo que estaban en los 50 y tantos, creo que no Pues, tenían ni siquiera 60, Te ¿no? lo digo ya mismo. O sea, es una cosa tremenda y sin tenían embargo... 50 y tantos. Claro, y sin embargo Jack Warner decía que quién iba a querer ver a esos vejestorios, y entonces ellas tenían que pasar pues por una transformación física brutal que iba, sobre todo, a mí me parece de una valentía tremenda. ¿Por qué? Porque va en contra de todo lo que ellas habían hecho, ¿no? De hecho, hay un momento en que fue de Baby Jane, cuando Joan Crawford está mirando su propia película cuando era joven, que es una película real, no recuerdo ahora qué título era, creo que era una de Howard Hawks, no, de Clarence Brown, si no me equivoco, que aparece guapísima, ¿no? En los años 30, maravillosa, y su personaje en que fue de Baby Jane está viendo esa película. Y claro, ves el contraste, ¿no? O sea, ahí está en una silla de ruedas, totalmente despeinada, maquillada mal,
O sea, parece un mono de feria, ¿no? En comparación al otro. Entonces, Sí. digamos que rompía totalmente con todo lo que habían hecho antes. Y yo creo que también hacía falta narices para hacer Para algo hacer eso. así, ¿no? Robert Aldrich Eh, es el responsable de claro, esto. Y Robert claro, Aldrich, maravilloso director. tenemos a estas dos grandes estrellas. Yo solo me imagino al público como nosotros, digamos así, Sí. que era fan de una y de la otra, de repente, no sé, como un All Stars, ¿no? De RuPaul, Sí. de repente a las dos actuando y además que están la una a la altura de la otra, Sí, interpretativamente totalmente. también. Totalmente. Y además que venía ese resquemor desde hacía tiempo, ¿no? Digamos que el estudio, y eso lo enseña muy bien la serie de Ryan Murphy, Feud, Sí. pero el resquemor venía desde jóvenes, ¿no? Parece que Bette Davis pilló a Joan Crawford con Flash Upton, que era un galán de estos de los años 30 que Sí. aparece en Rebelión a Bordo y en un montón de películas. Y entonces, desde entonces no se podían ni ver, ¿no? Y claro, para colmo, Joan Crawford la echan de la Metro a principios de los 40. ¿Y dónde va a parar? A la Warner Bros. Y va a parar a Warner Bros. Cuando la carrera de Bette Davis va peor que nunca. Entonces gana el Oscar Joan Crawford, además maquillada, lo recoge en la cama, maravillosa, que esa foto es impresionante. A mí me sigue impresionando a día de hoy. Y claro, la otra cada vez le están dando peores papeles y Joan Crawford está en su apogeo, porque es verdad que Alma Suplicio, Mildred Pierce, Sí. es un peliculón, o sea, tú Increíble. la ves hoy y esa mezcla de melodrama con cine negro es impresionante, ¿Pero ¿no? tú crees que realmente Joan Crawford pensaba que iba a perder y por eso no fue a la gala? Hombre, Fingiendo el catarro. claro, yo estoy convencido de que sí, fíjate, porque en eso Hollywood no ha cambiado. Y la actriz más disfrazada, la actriz con más taras, que en este caso es Bette Davis en la película, porque es la hermana que está medio loca, que se pone las pelucas de Sí. cuando era una niña prodigio, ¿no? Que canta frente al espejo, ¿no? Y la otra está arriba aterrorizada en la silla de ruedas. Pues es la que se lleva el premio al final. Esto es el efecto Monster, ¿no? De Charlize Total. Theron en Monster. Que cuanto más te disfrazas y más loca estás, o eres una yonki o eres una cosa como muy llamativa, como muy in your face, pues acabas llevándote el Oscar, ¿no? Y yo estoy seguro que Joan Crawford lo sabía, ¿no? Y esta cosa de Bette Davis yendo por los programas diciendo, bueno, es que le fue diciendo a todo el mundo esta señora que no votasen por mí, ¿no? Que es muy divertido, ¿no? Porque parece que se cogió la agenda en Nueva York, que hizo un viaje solamente para eso, ¿no? En plan, venga, le voy a decir a todos los académicos que viven aquí que no voten por ella, que está muy bien Anne Bancroft en El milagro de Anna Sullivan, y luego el colmo ya, que tú lo sabes también y todos los que han visto Feud también, que va a ver a la propia Anne Bancroft y le dice, oye, maja, si tú tienes teatro y no puedes recoger el Oscar, pues tú no te preocupes que ya lo recojo yo, ¿no? Eso es muy fuerte. Y eso es muy fuerte, claro. Y además, muy bueno el capítulo de Feud de los Oscar, ¿eh? Muy, Totalmente. muy bueno. Fíjate, quiero volver a verla la serie. Hace Pero tiempo luego, que no- ¿qué fue de Baby Jane? Yo la quiero también reivindicar. Porque, claro, la incluimos dentro de este género, pero también es una película con un trasfondo, porque habla de cuidados familiares, habla de pasados que ya no tienen remedio, de rivalidad, Es muy de, interesante realmente. de complejos, ¿no? De haberlo sido todo y de decadencia, ¿no? Es una película que tiene mucha amiga, que es verdad que esto luego fue degenerando en otras muchas producciones de Sí. serie B, pero esta película, que claramente sería no solo el bautizo de este género, sino la mejor además, es maravillosa. O sea, es que creo que tiene mucha más miga de lo que ha dicho mucha gente, ¿no? Yo me acuerdo verla en la Filmoteca hace unos años otra vez, en pantalla grande, y nos quedamos... O sea, con la puesta en escena de Robert Aldrich, con las sombras, la fotografía, la utilización de la música, es una maravilla, la verdad. Tiene mucho que ver también, yo creo, con la que considero es un poco precursora de esta película, de estas películas, Sí. que es Sunset Boulevard. Totalmente, claro. Con esta Gloria Swanson, ¿no? Sí. También viendo sus películas del cine mudo, reivindicando su estrellato Sí. mudo, cuando dice esto de nosotros no teníamos diálogos, teníamos caras, ¿no? Claro. Ese momento de esa locura, ¿no? Transitoria
incluso llegar a asesinar a alguien por... Y fíjate que Billy Wilder lo hace muy bien en esa película, porque siendo un hombre que a veces sí que es verdad que cosifica un poco a las mujeres, ¿no? Y que habla siempre de la picardía sexual, que si Marilyn, que si Kim Novak y demás. Aquí yo siento que el guión tiene mucho respeto por el personaje de Norma Desmond, ¿no? Porque se compadece de verdad de ella, ¿no? Y como que la entiende, ¿no? Y dice, lo ha sido todo y ahora no es nada, ¿no? Y es una señora, pues que ha enloquecido, ¿no? Es un poco el divismo, ¿no? Y lo hemos visto luego en televisión y, vamos, no sé si puedo dar nombres aquí o no, pero todos hemos visto estas señoras que a lo mejor estaban en programas de televisión toda la vida. Es verdad, es una comparación que viene al cuento y que no pueden vivir sin las cámaras, que las cámaras se han convertido en su droga, porque han tenido un nivel de protagonismo que sin eso ya no pueden vivir. Es un poco el ejemplo, siempre la referencia es Norma Desmond, ¿no? A mí yo me acuerdo una chica que decía acerca de Sara Montiel, con todo lo que la queremos y todo lo guay, que por cierto recomiendo mucho el documental de Valeria Vegas. Increíble. Que es increíble, me encanta, o sea, creo que hace un trabajo brutal. Y decía, yo me imagino a Sara Montiel como Norma Desmond, poniéndole a los invitados toda la violetera cuando van a casa, porque dice, este es mi momento de gloria, ¿no? Total. Y enseñándoles lo mejor de sí misma, ¿no? Que era también eso, ¿no? Estas películas que son tan divertidas, ¿no? El último cuplé, tenía una amiga que siempre nos reímos muchísimo porque Sara Montiel está enfermísima en la cama, pero está maquillada como una puerta, ¿no? O sea, está perfecta y María Luján. María Luján. Que tú dices, jolín, ya quisiera yo levantarme así, peinado, con una cara perfecta. O sea, esta magia del cine de aquella época, Claro, ¿no? pero también es lo que nos gusta también a nosotros ver, además. Totalmente. Y es lo que celebramos, ¿no? Totalmente, el artificio. Y que yo es lo que defiendo siempre del Hollywood clásico. Un poquito gran guiñolesco también. Claro. Totalmente, que tú dices realidad, digo, bueno, realidad. A mí me gusta también el cine realista, pero realidad ya tengo la mía, ¿no? Y a mí el artificio me gusta muchísimo, ¿no? Y lo defenderé siempre. Bueno, Baby Jane es un poco lo que decíamos el Big Bang. La verdad es que lo peta la película. Sí, las dos actrices ven que de repente sus carreras son revitalizadas. Y de alguna forma, Robert Aldrich dice, bueno, pues vamos a por la secuela. Vamos a hacerlo otra vez. Pero no le sale bien. Claro, ¿qué pasa? Que estas dos mujeres ya habían chocado muchísimo. Los Oscars ya fue, en lo que tú comentabas, de que Joan Crawford fue a recoger el Oscar y que no le dieron a la otra. Eso ya fue la gota que colmó el vaso. Y entonces, claro, llegamos a Canción de cuna para un cadáver. Sweet, Sweet Charlotte. Sweet Charlotte. Con una relación de Betty Davis y Joan Crawford súper deteriorada. Sí, bueno, además estas cosas de los fingimientos y de las mentiras de Joan Crawford, que estarían a la altura de las de Sara Montiel también, como toda gran diva, porque claro, de repente no le convienen las cosas que están negociando para Canción de cuna para un cadáver y se pone malísima, ¿no? Y está en un hospital... poco menos que fingiendo, dicen, ¿no? Porque ella, hasta que no sigan las condiciones que ella ha estipulado, pues no quiere hacer la película, ¿eh? Que se dice que existen fotogramas de Crawford en la propia película, ¿no? Que Lo que grabaron, yo sí que sé que existe son fotos del inicio de la producción, eso sí, porque eso se sí. ve la mansión sureña detrás. Yo he visto fotos de Joan Crawford con pruebas de Caracterizada. vestuario, caracterizada. Pero lo que yo había oído era eso, que como que había alguna escena de estas de llegada del taxi y salida hacia la puerta. La llegada algo del así, taxi. Como que era la propia La Joan llegada Crawford. del taxi, seguro, sí, es verdad. Claro, y luego al final, pues tienen que recurrir a una gran amiga de Bette Davis, que es Olivia de Havilland, que además, fíjate, otra película para recomendar aquí, ellas habían trabajado en la vida privada de Elizabeth y Essex por primera vez, que ahí se hicieron amigas en el 39, y luego hicieron una película de John Huston que es divertidísima para mí, o sea, es un melodrama, pero es tan over the top todo, que a mí me hace mucha gracia, que es Como ella sola, que es una película en la que hacen de hermanas, si no me equivoco, o por supuesto Olivia es la buena y Bette Davis es un bicho, y claro, Bette Davis ha atropellado a una señora
e intenta echarle la culpa a Chofer Negro, ¿no? Esto es maravilloso. Y entonces, claro, hay unas frases en esa película y unos momentos y una reivindicación también racial muy moderna para su época que hace John Huston, que no hay que olvidarlo. Y claro, entonces encajaban perfectamente, ¿no? Total. En esta película. Fíjate que es difícil encontrar actrices que fueran amigas de Bette Davis, Sí. ¿no? Porque debía ser de armas tomar. Muy difícil. Pero lo que más me llama la atención de todo... Al final siempre hablábamos del feud entre Joan y Bette. Yo creo, he leído por lo menos, que la gran rival, la que más odiaba Bette Davis era a Miriam Hopkins. Sí. Y que era que realmente el feud era ese y no el de Joan. Totalmente. Hombre, además cuando hicieron Vieja Amistad, que se llamaba, que era la... luego Josh Cukor hace una nueva versión, Ricas y Famosas. Y claro, cuando la sacude y la tira al sofá, que se están peleando, ese es un momento maravilloso, ¿no? Siempre decía que era una mala persona, que no le gustaba nada haber trabajado con ella. Y yo creo que eso empieza cuando Miriam Hopkins hace Jezabel en teatro. Y claro, luego Warner Bros. No la llama para hacer la película. Y entonces la hace Bette Davis y además gana el segundo Oscar de su carrera por esa película. Total. Y entonces Miriam Hopkins también se la tenía jurada, ¿no? Se supone que eran enemigas acérrimas. Rivales. De todas formas, fíjate, para no ser rival de Olivia de Havilland, en esta película hay secuencias, hay momentos que bueno, yo hay uno que no puedo parar de la risa. De la risa en plan bien, porque me parece también una buena película. No está a la altura de que fue de Baby Jane, pero me parece una película notable, ¿no? Que es el momento en el que Olivia de Havilland y Bette Davis están en el coche y Olivia de Havilland le mete un bofetón a Bette Davis que me dolió hasta a mí. O sea, que era una cosa tremenda, ¿no? Yo creo que se fueron cebando, porque tenían como... Durante la película se tienen que pegar varias veces y llegó el momento que Olivia de Havilland temía tanto por su integridad física que exigió una doble para una escena en la que tenía que, como con una piedra o algo así, exigió que fuera una doble por si acaso a la otra se le iba un poco la mano. Hombre, hay un momento, y esto, spoiler alert, que le tiene que tirar una especie de macetón a la cabeza, no solo a ella, sino a Joseph Cotten, porque no olvidemos, siempre hablamos de actrices, pero que aquí también había actores que lo habían sido todo, porque Joseph Cotten es uno de los protagonistas de Ciudadano Kane, es el protagonista de Retrato de Jenny, del Tercer Hombre, y también está aquí, ¿no? En un personaje bastante nefasto, ¿no? Porque claro, una de las sorpresas que a mí la primera vez que vi Canción de Cuna para un Cadáver, aparte de que se me quedó la canción de Patti Page, que era la cantante todo el rato en la cabeza, que es como una nana, me sorprendió muchísimo ver a Olivia de Havilland haciendo de mala, ¿no? Porque claro, siempre había sido Melita, Lo que el viento se llevó, siempre había sido la heredera, que es un poco víctima también, o la compañera de aventuras de Rolf Flynn. Aunque es verdad que sí, que la heredera como que al final se vuelve un poco mala, ¿no? Sí. Está ya como resentida y ya dice, ya estoy harta de ser buena, ¿no? Como... Pero yo creo que sí que tenía como esa imagen de santurrona. Claro, o sea, entonces verla aquí con ese giro total, tú dices, ostras, qué fuerte, ¿no? Y aparte Olivia de Havilland, que también era una especie de comeback, porque se había ido a vivir ya a París, ¿no? Claro. Estaba viviendo en París y hacía muy pocas películas, había hecho... en los 50 poquísimo, ¿no? De hecho ya había escrito el libro que escribió, que hablaba de las costumbres parisinas y de las diferencias entre Francia y Estados Unidos y claro, no tenía ya mucho que ver con el cine. De repente vuelve aquí como un favor a su amiga Bette Davis, ¿no? Que eso también lo cuenta Feud muy bien. Sí, y además vuelve con ganas de más porque ese mismo año al final acaba haciendo Lady in a Cage, que a mí, de verdad... me encanta. O sea, bueno, es un ejercicio además, de suspense. Fíjate que yo creo que es también muy seminal con el terror que luego llega en los 70. Sí. Por lo menos a mí me dio esa sensación fíjate, con Top Hopper y La Matanza de Texas, te diré. Que igual ahora si la tienes un poquito más difuminada, pero tiene como ese punto de película un poco más indie, en muchas comillas. Sí. Con esa especie de banda que la ataca a ella, que ella está como atrapada en este ascensor en una casa. O sea, es una cosa como tan rocambolesca. Fíjate que a mí
Y voy a decir un antecedente de esta película. A mí me recuerda, creo que es uno de los primeros ejemplos de Home Invasion, que es como llaman a estas películas en las que de repente hay una banda que te secuestra en tu propia casa, ¿no? Y había una película en los 50 que es muy buena de William Wyler que se llama Horas Desesperadas, con Humphrey Bogart y Frederick March, que habla justo de eso, ¿no? Son una banda que entra en una casa y retienen a toda la familia allí, ¿no? Y es un poco lo que le pasa a la pobre Olivia de Havilland, porque vamos, no puede tener más mala suerte. Se va la luz, no funciona la campanilla, nadie la escucha en la calle y ella está con la cadera rota y se queda dentro de un ascensor que va de una planta a otra y no puede salir de ahí. Y encima hace un calor tremendo, que además me encanta porque en el guión te están dejando claro desde el principio que hace mucho calor, ¿no? Y que eso va a tener que ver con la trama sí o sí. Y claro, la ves sudando, totalmente desesperada. Es como muy sucia, acaba siendo como muy sucia, no en mal sentido, sino en el sentido de que traspasa la pantalla, esa sensación. Incluso en los créditos, es muy fuerte porque yo estaba viendo secuencias para venir aquí hace pocos días y hay secuencias que son tremendas, ¿no? Una niña pasándole el pie a un vagabundo por encima... un perro muerto en mitad de la carretera, que claro, tú dices, en los años 60 en Hollywood no se veían estas cosas, ni siquiera en Psicosis, ¿no? Que es como el origen de todo este cine de terror. O sea, que sí es verdad lo que tú dices, que es una película como sucia, ¿no? Sí, recuerda cómo empezaba La Matanza de Texas. Con el armadillo ese muerto en mitad de la carretera, que realmente iba a ser un perro, pero la censura o no sé qué fue, decidieron cambiar por el armadillo. Sí, claro, porque lo del perro aparece en esta película en los créditos y a mí me dejó con la boca abierta. Olivia de Havilland aprovechó el momento, pero Joan y Beth no se quedaron atrás y siguieron haciendo películas durante toda la década de los 60 dedicadas a estas. Fíjate que yo soy más fan de las de Joan, porque Joan fue lista y se alió con William Castle. Que también era un poco el rey del género, ¿no? De este género de terror un poco cheesy, ¿no? Un poco tontorrón. En los 50 había triunfado con sus películas vendiéndolas con esos gimmicks que ya todos conocemos. Pero claro, en los 60 ya el momento gimmick se le empieza a acabar. Y le dicen desde arriba, le dicen, oye, o contratas a una estrella o esto no tiene para seguir. Y entonces Joan y él se alían y hacen esta gira por todas los estados, por todos los cines repartiendo hachas, porque el guionista de Psicosis precisamente... el guionista no, el escritor de la novela en la que se basaba Psicosis hace de guionista de Straight Jacket, o como se llamó en España, el caso de Lucy Harbin. ¿Cómo ves a esa Joan? Yo creo que a mí me encanta. Se nota además que está encantada de volver a trabajar. Está ilusionada. Porque a mí me gusta mucho cuando puedes notar a través de la pantalla que un actor está divertido y se lo está pasando bien. No, ella estaba feliz. Y además es que, fíjate, hablan siempre del flequillo que saca en la película, que es verdad que es como un flequillo cerrado que le sienta regular, ¿no? Por así decirlo, pero es icónico, eso es. Y ella ya tenía precedentes porque cuando hace Johnny Guitar, es verdad que Marlene Dietrich ya había hecho Encubridora, apareciendo con pantalones, como una imagen como más andrógina, pero esta mujer en Johnny Guitar se atrevió a hacer algo que no habían hecho otras actrices. O sea, yo creo que pues las que estamos diciendo, por ejemplo, las Katharine Hepburn de turno, bueno, es verdad que hizo La gran aventura de Silvia, ¿no? Que es un poco lo mismo. Un poco Tomboy en los años 30, ¿no? Pero creo que no tenían tanto valor como para lanzarse a un género como el western, sin un texto que fuera como de primerísima calidad y aparecer así como aparece ella, ¿no? Total. Entonces tenían esos precedentes, ¿no? Y a mí esta película me gusta mucho la puesta en escena. Que es digna de estudio, ¿eh? O sea, todas esas sombras de Joan Crawford asesinando con el hacha, ¿no? Esas cabezas cayendo. Esas cabezas rodando. cayendo. Y además de manera, pues muy a lo William Castle, ¿no? Como te voy a enseñar que es serie B y no me va a importar. O sea, que esto es un truco y que eso es parte de la gracia de la película, ¿no? Y la gira ya con las hachas me parece como surrealista, ¿no? O sea, yo mataría, y lo digo en serio, porque actrices actuales que hacen un tipo de cine similar hicieran ese tipo de giras. Sería maravilloso. O sea,
ver a Neve Campbell o a Sarah Michelle Gellar o alguna de estas, pues con hachas o con También te digo cuchillos. que no están muy lejos, yo creo, últimamente de No esto. están muy lejos, puede que no. Se hacen buenas giras ellas también de promoción. Sí, vendiendo. lo que pasa que es que, claro, lo que pasa hoy en día es que está todo mucho más controlado, ¿no? Por agencias de publicidad y demás. Y estas mujeres no son los que volasen por libre, sino que es que serían incontrolables. Porque dile tú a Joan Crawford lo que tiene que hacer. Yo creo que nadie se atrevería ni tendría el valor de hacerlo, ¿no? Total. Pero sí, Lucy Harbin a mí es una película que me hace muchísima gracia. O sea, yo me acuerdo la primera vez que la vi, la disfruté un montón. Además, contaba la actriz joven, que ahora no recuerdo el nombre, que estaba muy temerosa de que le robase plano, ¿no? Sí, todo el rato, Y continuamente. claro, y ella decía, pero mire usted, señora, si es que no se preocupe, porque yo estoy aquí empezando, usted es Joan Crawford, nadie le va a quitar el título de Joan Crawford, fíjate, la otra no me acuerdo ahora mismo ni el nombre, pero sí contaba eso, ¿no? Como que seguía siendo competitiva a esa edad y seguía queriendo ser Joan Crawford, ¿no? Pero es que además sí que lo que tú has dicho, que nadie se atrevía a contradecirla, al final ella tuvo la voz final, porque el final se cambió para que fuera ella la última persona que apareciera en escena. Si tú recuerdas, al final cuando se descubre todo, Sí. claro, que la protagonista de ese final es la actriz joven, como estamos diciendo, que era Diane Baker, ¿puede ser? Diane Baker era, exactamente. Sí, que luego hizo mucha serie también tipo Dallas y todas estas cosas en los 80. Pero claro, John Crawford dijo, no, cariño, esta es la última que tiene que salir en esta película, soy yo. Y entonces hay como una especie de pegote de una escena en la que de repente aparece ella, que era la madre compungida, tal, llorando, y ya está. O sea, es como que ella sale como llorando y ahí acaba la película. Claro, O sea, era es para como, darle el último plano a ella. tiene que ser ella, ¿no? La última. Bueno, con Castle hizo también Jugando con la muerte, I Saw What You Did, que por lo que sea no triunfó tanto, no tuvo este punto, pero fíjate que es un poco precursora de Scream, que tiene este momento llamadas de teléfono que al final Scream es un poco cuando pensamos en un teléfono sonando y una voz al otro lado, pensamos en Scream, pero hay gran tradición ya Hombre, de teléfonos. claro. Sorry Wrong Number, por ejemplo, con Barbara Voces de Stanwyck, muerte, sí. que de hecho luego tuvo en los 80 un remake. Sí, y que además es una película de un director que yo lo quiero reivindicar siempre, Anatole Litvak, que era un emigrante en Hollywood y que hizo películas increíbles, o sea, de verdad. La propia Anastasia con Ingrid Bergman era suya y muchas otras. Y Voces de muerte es verdad que tiene es un poco precedente de todas También, estas películas. sí, como de los totalmente. 50. Es del 48, creo. 48. Y claro, es Burt Lancaster, el marido de Barbara Stanwyck, y ella está asustadísima porque hay alguien que la está amenazando todo el rato Por teléfono. por teléfono. Pero claro, ella no puede imaginar, spoiler alert otra vez, que es el marido, ¿no? Que esto viene, a mí lo que me encanta de la historia del cine es que todo está relacionado, ¿no? Si Voces de muerte es un precedente de todas estas películas que estamos hablando, el precedente de Voces de muerte sería Sospecha de Hitchcock, ¿no? Que es la madre de todas estas películas en las que la mujer sospecha del marido Que la quiere matar. que la quiere matar, ¿no? Y es una película que está muy bien, ¿no? Respetando el espacio único y demás. A mí me gusta mucho y creo que Barbara Stanwyck no estuvo mal jamás. Barbara Stanwyck tuvo con William Castle, de hecho, un añito antes de que estrenara con Joan Crawford el caso de Lucy Harbin, The Night Walker, Amor entre sombras, que Barbara Stanwyck pues salva el papel, pero la película no hay por dónde cogerla, la Ya. verdad. Es una especie, una cosa rara de un señor ciego y unos sueños, Sí. y como que Barbara Stanwyck tiene sueños muy vívidos todo el rato, pero luego de repente son reales. Bueno, una cosa muy extraña que yo dije, bueno, Bárbara, cariño, has intentado sumarte al carro, pero bueno, te has salido un poco regular. De hecho, fíjate, yo creo que Los sueños es lo que más recordaba yo de esa película, ¿no? Es una película de estas que se te olvidan, pero la parte de los sueños es como tan rocambolesca que Sí, es lo sí, que más sí. te acuerdas al final. Totalmente. Es verdad. De Joan Crawford, estos años tenemos también Berserk, El circo del crimen. ¡Wow! ¡Ostras! ¡Qué heavy esa, eh! Que esa es Qué divertida. heavy. Esa es divertida de ver.
Tienes Uf, ahí los números del circo, pero claro. luego aparte, claro, como que van habiendo accidentes de repente, causados obviamente, y ella está súper histérica todo el rato porque ella es la jefa del circo, domadora absoluta, y le viene fatal que haya crímenes. Fíjate que lo que yo esta película me acuerdo perfectamente, además que la emitieron en televisión española, yo era pequeño, y de lo que más me acordé toda mi vida era del color de pelo de Joan Crawford, porque claro, fue mutando hacia unos naranjas, unos rojos extraños, ¿no? Contaba su hija, con la hija adoptiva que luego escribió este libro, queridísima mamá, poniéndola verde, Cristina Crawford, que la primera vez que ella adquiere el look Joan Crawford es en Mujeres de Josh Cukor, ¿no? Que es la primera vez que tiene esas cejas hacia arriba, que son como más perfiladas, ¿no? Esa boca, ¿no? Con los labios, las comisuras hacia abajo, como los labios muy pintados de una forma. Y en esta película de domadora, claro, a mí me parecía irreal. A mí como niño me llamaba mucho la atención que tuviera ese pelo de ese color, ¿no? El pelo teñido que decía mami en Lo que el viento se llevó, ¿no? O sea, era un color como imposible, ¿no? Yo me acuerdo un cambio de imagen brutal en ella, ¿no? Y histérica todo el rato, sí, muy sobreactuada. Además. También es verdad que es el momento que ella ya empieza a salir en películas en color, porque hasta ese momento eran todo en blanco y negro. Totalmente, sí, menos Johnny Guitar y alguna así, es verdad que siempre fue como una reina en blanco y negro, ¿no? Para terminar la década, bueno, de hecho inaugurar la década de los 70, tuvimos su última película, Trog. No sé si la has podido ver. Sí, he visto. La he visto hace mucho tiempo y he vuelto a ver imágenes y es muy fuerte. Es fuerte. Lo primero, bueno, ella aparece con un mono todo el rato, ¿no? Hace de Ella científica. es la científica. Y claro, o sea, es tan evidente que Trog es un señor que se ha puesto una careta de un mono. Que claro, tú dices, madre mía, ¿cómo hicieron esto, no? Pero fíjate cómo luego el paso del tiempo nos da otra perspectiva, ¿no? De ese tipo de películas. Porque en Feud, yo creo que de toda esa temporada de Beth contra Joan, mi momento favorito es justo el rodaje de esa película, de Trog. Porque, claro, me acuerdo que Ryan Murphy pone The End de los Doors sobre esas imágenes, ¿no? Y ella por la noche aparece como totalmente desquiciada en el plató, poniéndose ella misma la careta del mono, ¿no? Y metiéndose en una cueva. Y es tal tristeza, ¿no? A mí me da mucha pena, ¿no? Porque es como una señora que lo ha sido todo y de repente pues está ahí haciendo una peliculita pequeña de serie B con un mono haciendo de científica. Que además se convierte en su última película, realmente, ya queda para la posteridad. Además es muy bonito. Fíjate, esta película la pude ver en pantalla grande. Bueno, pues debe ser de los únicos de nuestras edades que ha visto esto en pantalla grande, ¿eh? Porque hace unos años, yo creo que fue hace ya unos 4 años, así diría, la pusieron en la Cutrecon. ¡Hala! Que lo hacen anualmente, es un festival todo, de además. Películas cutres y tal. La pusieron y llamé a Valeria Vegas, le dije, Valeria, van a poner Trog en pantalla grande, ¿te apetece que vayamos? Y fuimos las dos a ver Trog con un montón de frikis de estos pues que se tragan de todo, los únicos así queer que éramos nosotras porque queríamos ver a Joan Crawford. Y bueno, fue una experiencia bastante heavy. Y lo que te iba a decir, me gusta mucho de esta película por su última escena, porque es al final la última escena de Joan Crawford en una película, en el cine. Y es ella como mirando al horizonte, que es así como un paisaje colorido, porque ha terminado ya, han acabado con el monstruo, tal, no sé qué. Y ella está como, de repente mira al horizonte y como que empieza a caminar hacia el horizonte. Y dije, joder, qué bonito, ¿no? Que al final, después de todo lo que tú has contado, que tenga que estar haciendo esta película, tal, sus últimos días, pero como que esa escena de repente me pareció como bonita, como poética. Sí, ¿no? Probablemente, bueno, no sé si la harían aposta, ¿no? Sabiendo que a lo tampoco mejor... supongo, no sabrían no que iba creo, a morir ya. Claro. Sí, porque además tampoco murió excesivamente mayor, creo que no había cumplido ni siquiera los 80 años. La película es del 70 y ya murió en el 77, claro, entonces... todavía tuvo 7 años, sí, pero es verdad lo que dices, sí, es que tu último plano, por así decirlo, sea así como premonitorio y sea como tan poético, sobre todo en una película que es pues de serie Z casi prácticamente, pues está bastante bien. ¿Sabes ¿no? dónde pasa también esto?
que a mí también me... Tuve una época yo de ver películas, de últimas películas de actores y actrices, y esto pasa en Vidas Rebeldes, que es la última película completa de Marilyn y también la última de Clark Gable, es de los dos. John y la Huston. última escena de la película es ellos dos en el coche, también como rumbo hacia lo desconocido, porque era como que se iban. Y además, sabes que a mí me encanta esta anécdota porque justo después de ese plano a mí me gusta mucho Vidas Rebeldes, me parece que tiene una melancolía tremenda. Es la primera película de la historia de Hollywood en la que no pone The End. Fíjate. Qué fuerte. O sea, hay fundido a negro y se acabó. Pues y ya mira, está. El último momento de Clark Gable. El último momento de Clark Gable. Que además hay mucha leyenda sobre que Clark Gable murió por los retrasos de ella y demás. Y no tiene nada que ver. La viuda la culpaba muchísimo a ella. O sea, nada que ver. De hecho, Clark Gable, y eso se ha estudiado luego en biografías y todo, fue un gran apoyo para Marilyn en el rodaje, ¿no? Porque veía que no estaba del todo bien. Y digamos que ella se lo ganó, esto se sale totalmente del tema, ella se lo ganó cuando le dijo que cuando era pequeña creía que él era su padre. Es verdad. Porque no tenía foto-referencia de su padre, ¿no? Esto creo que sale hasta en blonde en la novela. Sí. Y entonces, claro, vi una foto de Clark Gable y ella creía que era ese su padre, ¿no? Y como ella era una niña que iba mucho al cine, ¿no? Es muy tierno, ¿no? La verdad es que sí, pero sí es verdad que es de esos finales que se te quedan en de Vidas Rebeldes. Bueno, vamos con Bette Davis, si te parece, sí. Que también no se quedó ya atrás y también hizo bastantes películas del género que nos ocupa. Tenemos Su propia víctima, por ejemplo, que sale ella por partida doble, haciendo este momento gemelas. Sí. Que también lo tuvo primero en Una vida robada, en los años 40, que ya hacía doble papel de gemelas, además el efecto especial lo hacía muy bien. Y también lo había hecho Olivia de Havilland, por cierto, en A través del espejo, de Robert Siodmak, que nunca sabías cuál era la buena y cuál era la mala, la que había cometido un asesinato, y claro, esto no tiene nada que ver porque era cine negro, pero también lo había hecho. Y aquí, en esta película, en Su propia víctima, a mí me divierte primero que la dirige Paul Henry, que era el Laszlo de Casablanca, ¿no? Que de actor pasó a director, le dieron esa oportunidad porque es una película de estudios de Warner Bros. Y luego también me divierte mucho la primera vez que aparece una de las dos hermanas. Porque, claro, a ver, ¿cómo lo contamos? Aparecen en un velatorio y una está con un velo negro. Y se acaba montando en el coche, acaba entrando en su casa con la otra al lado. Y claro, no se quita el velo en ningún momento, que tú dices, no sé, es un poco evidente que esta no es Bette Davis, que no se ha multiplicado por dos, ¿no? Porque claro, yo estaba viendo el principio de la película y digo, ¿cuándo se va a quitar el velo negro, no? Y luego es una película tan camp que es muy divertida, porque las frases que le dice una hermana a otra, se supone que a una le ha ido muy bien y le robó el novio a la otra, ¿no? Y a la que le ha ido mal, pues tiene un resentimiento ahí que no puede con él, ¿no? Y le dice frases divertidísimas, ¿no? Porque una de ellas se inventó que estaba embarazada. Y claro, hay un momento icónico para mí, que siempre lo recuerdo, que le dice, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde? Porque era mentira. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el bebé? ¿No? Y le empieza a gritar. Y esos momentos de Bette Davis como tan exagerados, tan overacting, a mí me encantan porque me encanta ella también, claro, ¿no? Y creo que es lo que disfrutamos, como decía. Tenemos también The Anniversary, por ejemplo, que también es otra de las que ha quedado como en la memoria colectiva este momento del parchecito, ¿no? Con ella. La reunión familiar. Y hay una que se llama The Nanny, A merced del odio, que yo he podido rastrearlo y es mi primer recuerdo de una película de terror. Fíjate, qué fuerte. Hasta hace años no sabía cuál era, porque yo tenía un recuerdo como muy vago de... Tú lo recordarás también, cuando en la 2, en los 90, ponían películas de terror. Sí. Que era como una especie de contenedor, que era como que, no sé si un día a la semana ponían una película de terror. Y claro, yo era muy, muy, muy pequeño. Y es lo típico que ya era cuando sonaba los rombitos y tal, venga a la cama. Y yo me había quedado pues con dos escenas. Una escena en plan, una señora mayor, era en blanco y negro la película, una señora mayor mirando por la ventana y una especie de niños que de repente se caían o algo así. Era lo que yo tenía en mente, ¿no? Siempre lo había tenido como ahí. Y hace un par de años o así en Twitter, cuando todavía era Twitter,
un friki, no sé quién puso, listado con todas las películas que hubo en el contenedor de la 2 tal. Entonces hizo un hilo con todas y cada una de las películas. Entonces yo dije, hostia, pues este es mi momento. Entonces yo fui una por una mirando cuál podía casar con lo que yo tenía en la cabeza. Y acabé con un par de ellas, y una de ellas era esta. Me la vi y dije, hostia, es esta. O sea que Bette Davis fue mi primer recuerdo de película de terror. Pues oye, qué buen recuerdo. Además, esta película era británica, si no recuerdo mal, no era norteamericana. Y es verdad que ella aparece también con una imagen que no tiene nada que ver, por ejemplo, con las de principios de los 60, ¿no? Y esta es del 65, si no recuerdo mal. Porque aparece como con canas ya, ¿no? Y el pelo recogido. A ver, es en blanco y negro, entonces... Sí, que tiene este look muy, muy ama de llaves, muy señora, muy mayor, ya un poco Rebeca, pero más, ¿sabes? Ese punto. Sí, y niños, ¿no? Yo me acuerdo que tenía mucho que ver, de hecho la relacionaron en algún artículo, si no recuerdo mal, con todo este rollo que se puso de moda de repente también en los años 60 de las nannies y los niños a raíz de Suspense, la película de Jack Clayton con Deborah Kerr, ¿no? Que era otra vuelta de tuerca y que yo creo que también de alguna forma como que inaugura esa cosa de que los niños se vinculen con el terror, ¿no? Suspense era un poco eso, ¿no? Claro. Con Deborah Kerr, lo que pasa que esto, claro, no tiene nada que ver, ¿no? No, aquí la mala era la niñera. Claro, y aparte... Fíjate que te engañan todo el rato, ¿no? Digamos que aquí tiene como esa dualidad porque aparece como una persona súper dulce, ¿no? Y que luego vas descubriendo poco a poco conforme avanza la película que tiene un trauma, que tiene muchas cosas en la cabeza que solucionar y que acaba siendo la mala, ¿no? Demasiadas, sí. Pero tiene esa dualidad que a mí me encanta, ¿no? Que siempre dice Bette Davis, cuanto más mala mejor, que es verdad. Pero que también era capaz de mostrar como una fragilidad. Y yo aquí en esta película, fíjate que sí que se la veo. Además es una película de mucho primer plano y ella aparece con la cámara muy de cerca, ¿no? Y como mostrando un lado como más vulnerable, ¿no? Esa cosa que decíamos de empatizar también con los demonios, ¿no? Vamos a dar un salto bastante grande a final de los 70... Pero para terminar un poco con Bette Davis, vamos a hablar de Burn Offerings, Pesadilla Diabólica, no sé si tú la conoces esta. La conozco, pero bufa, la habré visto hace millones de años. Es como un poco Casa Encantada de repente y aquí Bette Davis no es la mala, no tal, es un poco la sufridora de los encantamientos. Karen Black es como ¿es su nuera? Creo que es. Pero esta era de Disney, no era de Disney, ¿no? No, esta no es la de Disney. Vale, la de Disney es la de la montaña. La de la colina o la montaña, colina, sí. A mí esta me gustó mucho. Ahora mismo no recuerdo muy bien todo el meollo, pero recuerdo como que era una casa encantada que iba como poseyendo poco a poco a Bette Davis, que era como la abuela de la familia. Y los que se volvían más locos, los más protagonistas eran eso, Karen Black y su marido, que eran un poco los que llevaban todo el rollo de tal. Y ya para terminar con ella, nos damos otro salto al final de los 80, al 89, con la última película de Bette Davis, que lamentablemente no podemos decir... Tampoco, a ver, Troc tampoco es que sea la quinta maravilla, pero es divertida. La bruja de mi madre es... algo que yo no pondría ni a mi peor enemigo, ¿verdad? Porque infecta absolutamente, es horroroso. Yo creo que ella misma se dio cuenta y directamente se fue, no quiso acabar la película y tuvieron que inventarse ahí una movida que además se nota en la película que de repente ella ya no está. Y de repente como que la sustituyen por una... Porque como ella es una bruja, pues la sustituyen por una chica mucho más joven que de repente es un hechizo. Un poco lo que pasó con Paz Padilla en Aladina cuando la sustituyeron por Miriam Yezaroka, pues un poco ese rollo, ¿no? Como Pamela en Dallas. Un poco. Que de repente tiene un accidente y es otra actriz. Fíjate, qué pena, porque su última película podría haber sido Las ballenas de agosto. Ojalá. Que está con Lillian Gish. Ojalá. Y que es una película que parece ya muy frágil. Creo que era del 87, 2 años antes de su muerte. Sí. Y qué pena que no hubiera sido esa su última película. Porque además es preciosa, ¿no? Esa película. Sí. Con Vincent Price también. Es preciosa esa película. Pero yo creo que ya era también de morir con las botas puestas, ¿eh? Lo demostró en San Sebastián cuando le dan el premio y aparece con esa boquilla fumando.
con esa peluca, ¿no? Que casi no se podía sostener en pie, pero ahí estaba dándolo absolutamente todo, ¿no? Yo creo que había un documental, ¿no? Sobre ese momento. Sí, buenísimo, además. No recuerdo cómo se llamaba. El último Adiós de Bette Davis o algo así, Sí. que está producido por TCM, yo lo tengo además en casa, y me gusta mucho porque cuando tú vas a San Sebastián, yo me alojé, tuve la enorme fortuna, te diré que es la mejor cama de hotel en la que he dormido en mi vida y dormiré, en el María Cristina, que fue donde ella se alojó. Y claro, tú les preguntas por la suite de Bette Davis y lo tienen mitificado a tope. O sea, te dicen, era tal. Y es como, yo que sé, una especie de santuario. Wow. Evidentemente lo han vuelto a utilizar. Desde el 89. Desde el 89, pero claro, lo tienen como un sitio, como un referente del hotel, ¿no? Wow. La visita de Bette Davis fue importante para San Sebastián. Qué maravilla. Bueno, vamos a ir, si quieres, repasando otras películas con otras actrices. Hemos terminado ya con las grandes divas, ¿no? Precursoras, como si dijéramos, del género. Pero vámonos a 1965. Te espera la muerte, querida. Creo que es uno de mis títulos favoritos de estas películas. Con Tallulah Bankhead. Hombre, Tallulah, por favor. Maravilla. Que yo, fíjate, he visto poquitas cosas de Tallulah. Pero vi Náufragos de Hitchcock y me absoluto flipo. Es impresionante. La forma en la que ya desde la primera imagen ya es ella en el bote salvavidas. Menos mal que no hizo, yo siempre lo digo de Tallulah Bankhead, que no hizo más cine porque se las hubiera comido a todas. Hizo mucho teatro. Ella hizo, por ejemplo, tiene que ver con Bette Davis también, La Loba, claro. en teatro, ¿no? Y de hecho Bette Davis en La Loba, en la película de William Wyler, la imita mucho, ¿no? Y se quería poner polvos blancos en la cara y todo. Y yo lo que he visto mucho de Tallulah que me divierte un montón es la prueba que hizo para ser Scarlata O'Hara, ¿no? Que claro, tú dices, ¿en qué momento a quién se le ocurre que esta señora, que tenía una presencia como tan imponente, ¿no? Sí. Pero como de señora que ves en un bar jugando al tragaperras y que se come a todo el mundo, para hacer de Scarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó, ¿no? Es una cosa que siempre me ha parecido surrealista, ¿no? Y no me extraña nada verla en este género, ¿eh? Va a ser lo primero que busque cuando acabe el podcast. Es buenísimo, ¿eh? Sí. Aquí Tallulah ya está mayor también y hace de la suegra de, pues, una mujer que llega, ¿no? Y ha muerto su marido, entonces va a casa de la suegra y la suegra la secuestra y se vuelve loquísima. Y el título en inglés es Die Die, My Darling, y Te espera la muerte, querida, es casi una traducción literal de esa maravilla. Die. Otra que se sumó al carro, hablando de hermanas, que estábamos hablando hace un momento, fue la hermanísima de Olivia de Havilland, Joan Fontaine. Hombre. Con The Witches en 1966. Es una película de culto, además. Sí, totalmente. Mucha gente que es muy fan de The Witches, sí. Además, siempre la mencionaban. ¿Qué director? Había un director que era muy fan de The Witches y siempre hablaba de los colores, porque creo que eran color, si no me equivoco. Sí. Y además los colores eran como muy... psicodélicos. Sí, pues es muy yalo de repente, ¿no? Sí, totalmente, sí. Claro, pero tú, en principio, claro, esta es otra que se atreve a tirarse al fango también, porque no tiene nada que ver con nada de lo que ella había hecho. Ni con Ivanhoe, ni con Rebeca, ni con Carta de una desconocida, ni nada. Esta película sí que la tengo más lejana, pero fíjate, me dan ganas de recuperarla porque era un título que es como de culto para mucha gente, ¿no? Lo de las brujas. Tú, si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Con Olivia o con Joan? Uf, qué pregunta tan difícil. Fíjate, me la han hecho muchas veces. Pues hay una cosa que me guío yo siempre, que es la cantidad de títulos que me han gustado de un actor o de una actriz para elegirlo. Y en este caso yo me quedaría con Olivia de Havilland, porque yo he disfrutado no solo Lo que el viento se llevó, que seré fan hasta el día que me muera, sino de La heredera, las películas que hizo con Errol Flynn, que además, no sé, ves Robin de los Bosques y no ves que sea la típica damisela en peligro, sino que ella toma parte de la acción, es Lady Marian y participa, ¿no? No es la típica frágil que espera que la rescaten todo el rato, ¿no? Entonces Olivia me gusta más, ¿no? Si tuviera que elegir, pero Joan me gusta mucho también. Pero ¿cuál era el punto de su rivalidad? Yo nunca lo he llegado a saber.
Bueno, hay un libro muy bueno que aquí te recomiendo que se llama Hermanas, que además está editado por Notorious y que cuenta cómo desde pequeñas la madre potencia Hostia. esa competitividad, ¿no? Porque había otra tercera hermana, creo que también fue actriz, ¿no? Sí, había otra tercera hermana, pero no llegó a ningún lado. Pero estas dos era todo el rato, pues yo te llevo a clase de esto y a la otra la llevo a clase de lo otro. Y entonces ahí empieza como una carrera por ver cuál llega primero. Y entonces en el 41, la recogida esta famosa del Oscar, que Joan Fontaine gana por Sospecha. Y Olivia de Havilland está nominada por Si no amaneciera, otra película maravillosa. Y entonces se supone que Joan Fontaine, perdón, le pasa por delante a la hermana y ni la mira. Y claro, a la otra ya se la tiene jurada. Y a eso hay que sumar millones de cosas. Porque una se hizo cargo de la madre y la otra no la avisó cuando la madre murió. Entonces, claro, había un ¿Llegaron desconocimiento. a trabajar juntas en alguna ocasión? Que yo recuerde, no. Porque Nunca eso tenía que trabajaron. ser fuerte Bueno, también. eso tenía que ser, vamos. Lo que pasa es que no habría billetes, ¿no? Palestina, Israel, vamos, Wow. no, peor. Al final, claro, acaba muriendo Joan en el 2013 2013. y sí. Olivia de Havilland sabemos que vivió hasta 104 años, hasta 2020. 2020, De hecho, una sí. de las últimas cosas que hizo públicamente, me hace mucha gracia, fue demandar a Ryan Murphy. Por lo que había hecho en Feud, sí, porque en Feud además Catherine Zeta-Jones hace de ella y sale hablando mal de la hermana de Joan Sí. Fontaine. Y ella decía que en qué momento había llamado esas cosas ella a su hermana. Es verdad que la que más hablaba de la rivalidad era Joan Fontaine. Hay una entrevista que además está en el archivo de RTVE de Terence Moix, de este programa que hacía Sí, Más estrellas que en el cielo, que era maravilloso. Y claro, Joan Fontaine habla pestes de Olivia de Havilland y dice, bueno, yo desde que estaba en la cuna es que ella no me podía ni ver. Y Olivia de Havilland, digamos que era más discreta, más señora. Pero luego dicen, no, la mala era Olivia de Havilland, aunque se callase. Es que fíjate que tiene como más aura de ser la mala de las dos. Fíjate. Olivia, ¿no? Olivia, sí. Sí, un poco. Quizá Joan con más rubita, así, más delicada, no sé. Sí. Bueno. Es verdad. Sí, parece que la mala era Olivia. Una década casi después del estreno de ¿Qué fue de Baby Jane? Llega un poco la exploitation del propio título incluso, ¿no? Con ¿Qué fue de Tía Alice? Whatever Happened to Aunt Alice? Sí. Con Geraldine Page y Ruth Gordon. Ruth Gordon, además, recientemente célebre por Rosemary's Baby, Sí. La semilla del diablo, y Geraldine Page, pues toda una actriz, sobre todo de teatro también, pero que también había hecho su carrera en cine. Ruth Gordon maravillosa, bueno, que también fue guionista, por ejemplo, con Garson Kanin, con su marido de La costilla de Adán, ¿no? Siempre escribían cosas para Catherine Hepburn y Spencer Tracy, y era una actriz maravillosa, ¿no? Harold y Maude, que también está ella, es una película tan bonita, también de los 70. Como muy de culto esta, ¿no? Harold Sí, y preciosa, ¿no? Yo creo que cuenta una especie de amor extraño que no sabes si llega a ser amor intergeneracional, con un final muy bonito, ¿no? Cuando sabes la verdadera identidad de ella y todo lo que ha sufrido, que aquí no voy a hacer spoiler, porque no la habrá visto tanta gente. Pues la verdad que te conmueve, ¿no? Y Ruth Gordon es una actriz que yo tengo ahí siempre presente. ¿Y Geraldine Page, qué nos cuentas de ella? Pues Geraldine Page a mí siempre me pareció muy divertida. Mi imagen de ella siempre, más allá de esta película, será la de Dulce pájaro de juventud. Que creo que está maravillosa. Y luego estaba también en Interiores de Woody Allen. Que es una película que habla mucho de salud mental y bueno, me gusta mucho porque tenía una mirada como muy incisiva y me da la sensación, sobre todo por Dulce pájaro de juventud, que sabía reírse mucho de sí misma, ¿no? Que no le importaba tampoco lo que estamos diciendo de tirarse al fango y de hacer películas de este tipo, ¿no? Y había hecho cosas, jolín, en Dulce pájaro de juventud trabaja con Richard Brooks y luego trabaja con Woody Allen, ¿no? Y era una actriz también que hacía muchísimo teatro y que estaba muy considerada, más que como actriz de cine, como actriz de teatro. De teatro. Sí.
Seguimos con las preguntas y nos vamos a ¿qué le pasa a Helen? What's the matter with Helen? Que aquí ya tenemos otra vez a dos grandes actrices, Debbie Reynolds y Shelley Winters. Ostras, fíjate. Tour de Force. Tour de Force. De viejas glorias. Sí, totalmente. Debbie Reynolds, recordemos que es la madre de Carrie Fisher. La protagonista de Cantando bajo la lluvia. Exacto. Shelley Winters la tenemos como la madre de Lolita, por ejemplo, también. O de la que yo siempre digo que es mi película favorita o la que me llevaría a una isla desierta, que es La Noche del Cazador, La ¿no? Noche del Cazador, la que madre. me hace mucha gracia porque Shelley Winters, antes de llegar a estos personajes, pues era siempre la eterna víctima, La ¿no? sufridora. La sufridora en un lugar en el sol, que Montgomery Clift la quiere dejar por Elizabeth Taylor, la sufridora en La Noche del Cazador, que Robert Mitchum la quiere matar. Y fíjate, al final también acaba en este género, ¿no? Además cogió carrerilla y hizo unas cuantas también. Sí. Porque tenemos también Revenge, ya del año 71. ¿Quién mató a Tia Rowe? Que era como una especie de el cuento de Hansel y Gretel, pero ella haciendo un poco ese momento brujita. Además tiene momentos esa película que son increíbles, ¿no? Yo me acuerdo, tengo esa imagen además grabadísima, que ella está obsesionada con su hija que murió. O sea, tiene su hija todo el rato en la cabeza. De hecho, trata de invocarla con una medium, que la están estafando claramente, ¿no? Y ella no deja de llamar a los medium y la estafan y se ríen de ella. Y hay un momento, antes de los créditos, que ella mira a la cuna donde estaba su hija y eso se transforma en un cadáver, ¿no? Y era un homenaje clarísimo al momento de ver a Miles en Psicosis, cuando se acercaba a la mecedora, volvía a la mecedora y aparecía el esqueleto, la calavera de la madre de Norman Bates, ¿no? Es divertida esta película y muy británica también. Sí. Yo creo que aquí ya el género ya está como dando vueltas un poco sobre sí mismo, ya son más divertido que otra cosa, más. Yo recuerdo de esta película sobre todo todos los esqueletos de plastiquete, todas las calaveras de goma espuma. Es verdad. Era como madre mía, o sea, ¿cómo puede ser Sí, esto? la hacían con 4 duros y eso que también está en el reparto Ralph Richardson, que Ralph Richardson era un pedazo de actor, ¿eh? Está, por ejemplo, en La Ana Karenina de Vivien Leigh y en muchas películas, o sea, en Doctor Zhivago, fíjate, de Doctor Zhivago, de David Lean pasa este tipo de cine también, ¿no? Fuerte. Vamos a los 80. Tenemos en los 80 una película que ha sido la película sorpresa de la que hay palomitas esta semana pasada, The Fan, con Lauren Bacall. No sé, a mí es que me encanta esta película, El Admirador se llamó en España. Y coge muy bien ese punto de estrella un poco en horas bajas, tal, pero a la vez como que entra ya de nuevo en esa dinámica que empieza a ver en los 80 de slasher, un poco también. Sí. Aunque aquí con Brian De Palma, o sea, tiene muchos elementos que para mí la hacen muy chula. Tiene también ese punto de que, por un lado, el drama de ella es un drama que si le quitas los asesinatos y si le quitas todo el rollo del admirador secreto te queda una película que también es bastante interesante, muy opening nice de repente de Cassavetes, ¿sabes? Este momento Lauren Bacall pues queriendo reconducir su carrera, estrenando en Broadway de repente por primera vez ya con 50 años, ese drama, ¿no?, que tiene ella. Claro, ¿qué pasa? Que eso hace que de repente estés al principio viendo dos películas. Una que es el drama de la actriz y otro es el momento, pues el fan loco que cada vez está más loco y va matando gente del staff de la actriz, ¿no? No sé, a mí es una película que me gusta mucho. La compartí con todos vosotros en el Laca y Palomitas. Nos lo pasamos genial, además, porque este tipo de películas yo creo que merecen un visionado conjunto en comunidad. Y de repente, pues estar ahí todas viendo en silencio y un susto y que de repente la marica de la fila 4 y grite y luego la marica de la fila 3 y diga no, el pelo no. Pues fue increíble, fue muy chula. No sé si tú la tienes en mente. Yo la tengo más o menos ubicada, pero es verdad que no la he visto mucho. No es... O sea, Lauren Bacall, fíjate, lo estás diciendo tú, que no se prestaba a hacer cualquier cosa, ¿no? Porque hasta el final de su carrera, que está, jolín, en Dogville con Lars von Trier, ¿no? Sí. Al lado de Nicole Kidman. Entonces, creo que debe tener calidad, pero no es una película que recuerde mucho. Fíjate
que a mí la tenía como emparentada en mi cabeza cada vez que hablan de ella con Escalofrío en la noche, ¿no? Que había una fan loca de Clint Eastwood, que Clint Eastwood es un locutor de radio, Okay. y que ella está totalmente zumbada y lo persigue por todas partes. Y es verdad que no llega a ser tan slasher, pero bueno, fue la primera película que dirigió Clint Eastwood, Escalofrío en la noche, y es muy interesante. Y claro, yo las tenía siempre como asociadas, ¿no? Este tipo de historias de fans locos, ¿no? Que te persiguen y que están ahí detrás y hacen Es heavy. locuras, ¿no? Si locuras por ti. Y además, tiene un punto muy queer code, porque al final el protagonista, el fan loco, obviamente lo que yo decía en el coloquio el otro día, digo, no conozco ningún hombre heterosexual que se haya dedicado a su vida a una gran estrella, Claro. ¿sabes? De este tipo. O sea, ahí hay algo. Totalmente. Y luego, pues, hay muchos puntos que puedes identificar como, pues, un marica armarizado totalmente, eso es como se aísla de la familia. Él va a, pues, de repente a la sauna, a la piscina, a bares de ambiente. ¿Sabes? Como que se va moviendo en unos sitios que además yo creo que para el año 81, que es la película, es como muy indicativo, ¿no? De que Sí. hay algo más detrás de esto, ¿no? Que la codificación queer es real, ¿no? Que está ahí. Sí. Además, el productor es Robert Singwood, que era el productor de Grease, de Fiebre de Sábado Noche. Claro. Entonces, como que había cositas, ¿no? Ahí plantadas para que las cojas. Sí, además eso es una cosa que siempre pasó, ¿no? O sea, no recuerdo ahora mismo, pero había alguna folclórica también en España que había tenido una especie de acosador, ¿no? Ay, Que toda sí. su vida había estado detrás de ella, mandándole cartas y Ay, me demás, suena un ¿no? montón esta Porque había historia. seguido toda su carrera, ¿no? Una cosa que daba miedo ya, porque a lo mejor tenía su casa forrada de fotos de esta señora, ¿no? Pues sea, fíjate, me quiere sonar, pero no recuerdo qué folclórica fue o cuál. Pero el otro día, por ejemplo, en el momento de... Hay un momento, una escena en la película de Fan que él va a un bar de ambiente, Sí. se liga con un chico, pero bueno, no voy a decir el plot twist de eso, pero bueno, liga con el chico, ¿no? Y son muy parecidos ellos dos twins. Y se van como reserva creo que a la azotea, como a intimar. Y no sé quién gritó entre la pantalla, porque en la que Palomitas tú ya has estado, tú ya sabes, que yo fomento que la gente participe Sí. y que se cree una especie de pues segunda película en el patio de butacas, ¿no? Y de repente no sé quién dijo, ay tía, tú también eres fan de Juana Reina, ¿verdad? Y claro, que de repente empezamos todos a reírnos y tiene ese punto, ¿no? De al final, claro, folclórico. Y... Sí, totalmente. Bueno, las folclóricas en nuestro país siempre supieron que los fans más fieles siempre eran gays, o sea que... Totalmente. Antes de saltar a las folclóricas, que también tenemos para ellas, decir que a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es este momento en el que un papel iba a ser para varias actrices, al final lo hizo Lauren Bacall, pero este personaje de esta diva asediada por su fan fue en principio para Elizabeth Taylor, ¿Qué me dices? que finalmente no lo hizo, y entonces empezaron la terna de Lauren Bacall con Shirley MacLaine y Anne Bancroft. Fueron las otras opciones. Me parecen buenas todas, ¿no? Sobre todo Elizabeth Taylor, ¿no? Elizabeth Taylor Además, hubiera se sido pega fuerte todo. para esto. Sí, Que me además pega también, mucho Elizabeth Taylor. En este momento Elizabeth también estaba haciendo películas un poco extrañas, de repente. Sí, hombre, acababa de hacer El pájaro azul, creo. Y esta la que siempre dice John Waters que es su favorita, y la de Boom. Sí. Es como de esta época también, ¿no? Sí, es de esa época. Cuando ella ya estaba diciendo que había ganado peso, ¿no? Y ya no era la Elizabeth Taylor de la Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Esa. Bueno, vamos con las folclóricas, porque en este A país ver. no se quedaron atrás con el género de terror, y ellas también quisieron demostrar que podían ser unas auténticas reinas del grito. Tenemos a Carmen Sevilla, por ejemplo, aliándose con Eloy de la Iglesia. De Eloy de la Iglesia y de Carmen Sevilla ya hemos hablado largo y tendido en este podcast, pero bueno, recordar El techo del cristal, que fue la primera colaboración juntos, y Nadie oyó gritar. Nadie oyó gritar. Que en Nadie oyó gritar estaba también con ellos Vicente Parra y María Esquerino. Ostras. Y a mí la anécdota que siempre me encanta es que, claro, María Esquerino salía, obviamente, en este momento, en el año 73, era una de las actrices top del momento en España. Y obviamente aparecía en el cartel también anunciada, tal, pero solo sale
5 minutitos, ni eso tan siquiera al principio. Un instante al principio. ¿Y qué pasa? Que al final se descubre que María Esquerino era la mala malísima que estaba controlando a Vicente Parra, ta. O sea, que se descubre que la mala realmente era ella y que no estaba muerta porque se supone que al principio Vicente Parra la mata. Y Carmen Sevilla se pasa toda la película ayudando a Vicente Parra a encubrir el asesinato, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que la película fue un bajonazo porque la gente no se creía que María Esquerino solo saliera al principio y muriera. Entonces no entraban dentro de lo que era el plot twist, ¿no? Entonces por eso esta película fue un fracaso, fíjate, comercial. Porque pero pasa algo parecido con Anna Wagner en Contratiempo, ¿no? Es una película que le gusta mucho a mucha, que aparece como al principio y luego al final, ¿no? Hay un plot twist. No la conozco esta. Sí. Y pasa algo parecido. Bueno, María Esquerino, además, que es lo que tú dices, era un pedazo de actriz, ¿no? Pues está en Surcos, por ejemplo, en una de las grandes películas de la historia del cine español. Y está en La Comunidad de Ales de la Iglesia. Y... Otro ejemplo de Handsploitation, hombre, por ejemplo, por con favor, Carmen Maura. Totalmente. Y bueno, Terele Pávez, sí, Paco Baldón, o sea, había ya un desfile ahí de estrellas. De grandes estrellas, es verdad, sí. Es verdad que la comunidad se puede derivar también a ese género, ¿no? Y además yo fíjate que La Comunidad siempre la he percibido como esa película bisagra en el cine español, con todo ese reparto de grandes estrellas y un reparto también de estrellas emergentes. Porque de repente tienes de extra casi a Antonio de la Torre. Sí. Por ahí. Sí, muy fuerte. Y también salía... este actor que hizo el de Celdas de 211 o esta... Tosar. Tosar no Luis sale Tosar. también en La Comunidad. Pues no recuerdo ahora si sale Luis Tosar o no, pero probablemente, ¿eh? Probablemente. Y yo la considero también una especie de puente entre Berlanga y Aquí no hay quien viva, ¿no? Es como el intermedio, ¿no? Yo creo que eso acaba derivando en Aquí no hay quien viva, que por cierto, creo que María Esquerino era la que iba a hacer en principio de Concha, ¿no? Sí. Y al final la acabó haciendo Emma Penella, ¿no? Que yo creo que habría estado fantástica también, ¿no? Ya no nos podemos imaginar a nadie que no sea Emma Penella, claro. Pero María Esquerino probablemente habría estado muy bien. Y hablando un poco del momento Aquí no hay quien viva, nos vamos a otra película también de esta época, del 75, que se llama El asesino no está solo. Y en este caso no es un edificio, sino es una pensión regentada por la mismísima faraona Lola Flores, en la que de repente pues acaba un asesino alojándose, que se enamora de, atención, su hija Teresa Raval. Y también por ahí de repente pues aparece María José Cantudo, de repente. ¡Ostras! Y All Stars pues están en esta película, El asesino no está solo, que pues Lola Flores también quiso tener su momentito de terror. Muy fuerte, que Lola Flores hiciera también una película de terror. Yo creo que era capaz de hacer de todo. O sea, yo desde que la vi haciendo de Isabel la Católica, que me encanta, o sea... Que me acuerdo además, es que siempre nos reímos mis amigos y yo de la frase esta de y mi hija Juana que está loquita perdida, que es un momento tan divertido, ¿no? Pero es que la película se llama Juana la loca de vez en cuando. Sí. Todas esas películas de principios que ya eran los 80, de principios de los 80, claro, tú ves a Lola Flores haciendo de Isabel la Católica y te quieres morir, ¿no? Dices, madre mía, pues esta señora era capaz de todo, ¿no? Y además, por supuesto, una Isabel la Católica empoderada, que el rey Fernando no pinta absolutamente nada y la que tiene voz y voto todo el rato es ella, ¿no? Como era Lola Flores. O sea que esta película no la he visto, pero vamos, me la apunto porque Lola Flores en una peli de terror me parece una fantasía. Y ya para terminar con las españolas de la época, de los 70, recomendar, siempre la recomiendo, me habéis escuchado ya muchas veces hablar de ella, Una vela para el diablo, con Aurora Bautista y Esperanza Roy, también regentando una pensión en un pueblo castellano y luchando contra todas las suecas que se pongan dentro de su camino, pecaminosas, asquerosas, perras, las llama de todo. Aurora Bautista se vuelve loca y saca, vamos, la artillería pesada contra todas las suecas que se le cruzan. Pues fíjate, también cambio de imagen total, ¿no? Porque Aurora Bautista en los años 40, cuando hizo Locura de Amor o Agustina de Aragón en Cifesa, para los estudios Cifesa, lo había sido absolutamente todo. O sea, era una actriz
que hoy nos puede parecer exagerada o sobreactuada, que es verdad que declama mucho y que tiene esta voz como un poco engolada y muy teatral, ¿no? Y yo defenderé España, ¿no? Esta cosa como muy, lo que tú dices, ¿no? Muy teatral. Y era capaz de hacer también estas películas, ¿no? A mí me interesa mucho, fíjate, a lo mejor tú lo sabes que te gusta mucho esta película, de cómo defendían ellas en la promoción este tipo de cine, ¿no? Cuando llegase el periodista de turno, que la había visto en Locura de Amor haciendo de Juana la Loca. Total. Y de repente le preguntase por esta película, ¿no? Pues fíjate que hay una biografía de Aurora Bautista que habla de ella, pero no tiene mal recuerdo, ¿eh? Ella, pues bueno, pues otra película que tuvo que hacer, que fíjate, pues con Esperanza Roy, que era jovencita, tal. Sí, pero no la define como algo alimenticio ni nada de eso, ¿no? Nada de eso. Además, la película, más allá de lo que hemos dicho de las suecas y ellas locas, tal, tiene momentos muy, muy lúcidos también del drama interno, ¿no? Lo comentábamos antes con otra peli, de si te paras a pensar al final con Baby Jane, que tiene temas también muy heavy, y en este caso la represión cristiana en estas mujeres, sobre todo. Hay una escena de Aurora Bautista que ella su cruzada es acabar con el pecado, ¿no? Y acabar con estas mujeres que vienen enseñando bikini y tal. Pero hay un momento que ella como que se va a un campo lleno de cebada y entonces está ahí con el camisón y empieza como a rozarse con la... Y dices, hostia, o sea, aquí hay algo que me están contando más allá de la gracia de... Una historia de represión, a lo mejor. Totalmente, ¿no? O sea, es ese punto. Entonces, yo la defiendo mucho esta película. Si podéis verla, pues... Creo que no está en ninguna plataforma, de hecho no está ni siquiera en Flixolé, o sea que si queréis verla, pues comentadme un mensajito y yo os la haré llegar y ya está. ¿Y tú dirías que el terror o este tipo de películas eran como una vía para estas mujeres que ya no tenían tanto protagonismo o que no tenían esos papeles serie A o esos personajes, digamos, que las podían llevar al Oscar o al Goya o a premios, y que esto era una segunda vía para ellas? Hombre, yo creo que sí, totalmente. O sea, yo creo que al final era una oportunidad y además también de llegar a un público nuevo. A un nuevo público, trabajar con nuevos directores. En el caso de Carmen Sevilla es tal cual eso. O sea, ella está en una época en los años 70 en la que ya se ha cansado de la españolada, que era un poco como se conocía. Ya ha llegado ella, yo creo que tenía 40 en ese momento. Tiene una madurez bellísima ella. Y ella lo que quiere es trabajar con nuevos directores. Y entonces... trabaja con Eloy, hace estas películas, pero también hizo, por ejemplo, la de No es bueno que el hombre esté solo. Sí, con que también es de López Vázquez, que además hace de mala, que es una de las pocas veces que la verás haciendo de mala. Entonces, a Carmen también, Sevilla. Tiene ese momento justo en la década de los 70 en la que ella quiere cambiar su imagen y experimentar cosas nuevas y llegar a un público, sobre todo un público nuevo, que un público joven, que obviamente no, pero un público joven que en ese momento no consumía el momento folclórico de la década anterior. Claro. Entonces, yo creo que lo vieron como una vía totalmente. Sí, bueno, y además que en los años 70 el cine de terror lo era absolutamente todo. Yo creo que es la década en la que eclosiona el cine de terror. Están todas las grandes películas ahí. Total. La Profecía, Halloween... Luego Carrie. Tenemos el fantaterror español, que ya sería otra cosa, otro género, pero que también en ese momento es cuando explota un poco también, sí. ¿no? A ver, al final, claro, también en los 70 a nosotros nos pasa que pues ocurre lo que ocurre, que muere Franco y de repente se abre todo, abren puertas, ventanas, todo. Al contrario que en la casa de Bernarda Alba, que se cerraba la que se abren, ¿no? Abren aquí puertas se abren, ventanas. Afortunadamente. Además. Claro, entonces es un momento también de experimentar y de nuevas... sensaciones, ¿no? Yo creo que nuevas sensaciones como las que nos trajo Faye Dunaway. Ay, Dios mío. Con su encarnación de Joan Crawford en Queridísima Mamá. ¡Guau! ¡Qué película! Estábamos hablando, digo, a ver, realmente esto no es Hexploitation. Pero, obviamente, es una película que celebramos, que nos encanta, que nos divertimos mucho, pero es una película que está hablando de un auténtico terror, que es maltrato infantil. Y, por ejemplo, esta también la pusimos en la Aquí Palomitas hace una temporada. Y pasó una cosa, que había mucho público que de alguna forma lo entendía como yo, en el sentido de, es una película de culto, camp, vamos a divertirnos, vamos a jugar con las perchas, vamos a tirárnoslas de uno al otro. Y otros de forma literal. Había como una especie de público un poquito más joven, más generación Z de repente,
que no entraba en ese discurso. Y que de hecho acabó la película y se acercaron a decirme, lo he pasado fatal. Fíjate. Dice, lo he pasado fatal y sobre todo lo he pasado peor con todos los vítores que estabais vosotros montando. Claro, dice, yo estaba viendo una película y estaba diciendo, ¿qué cojones es esto? Esto es horrible, esto es terrorífico. Pero estabais todos maricones gritando y riéndose y tal. Pero entonces, como que es políticamente incorrecto tomarse la chufla un poco, pues ¿tú crees? Ya no lo sé, porque al final el maltrato infantil es el mismo hoy en día que en los 80, claro, cuando se escribe este libro. De hecho, este libro, la hija de Joan Crawford, Christina Crawford, lo escribe para denunciar un poco ese punto. Pero en ese momento la cultura popular, no sé qué hizo, le dio la vuelta y convirtió este producto en algo camp. Sí. A Christina se la desacreditó muchísimo. Y luego es que Faye Dunaway también... Bueno, ella detesta además todo. Esa película hoy en día. Es muy fuerte no porque no le puedes preguntar por ella. No, es como una pregunta prohibida. Es verdad que ella está un poco sobreactuada y que tampoco ayuda mucho el disfraz, digamos, ¿no? Porque es verdad que aparece excesivamente caracterizada, pero bueno, como era también la propia Joan Crawford. Yo creo que ella hace una interpretación estupenda. Sí que es verdad que Faye Dunaway venía de ganar el Oscar. Claro. Y de repente se mete en este embolado. Claro. No le sale bien, entonces yo entiendo que ella esté harta, que no quiera hablar de la película. Pero me da mucha pena que tantos años después, de alguna forma, no pueda abrazar un poco ese culto, ¿no? Pero porque digamos que mucho sentido del humor ella no tiene, ¿no? Me acuerdo de unas declaraciones de Bette Davis diciendo, no, la peor persona con la que se puede trabajar en este sitio, en Hollywood, es Faye Dunaway. La señorita Faye Dunaway, decía ella. Pero es verdad que queridísima mamá, fíjate, tiene una estética también un poco de cine de terror, porque la parte en la que ella se levanta por la noche para gritarles a los niños no más perchas de alambre, porque no, y esto es verdad, yo he leído el libro y lo cuenta Christina Crawford tal cual, se levantaba por la noche y les decía a los niños que tenía que poner la ropa en las perchas de madera. Y entonces les empezaba a pegar con las perchas de alambre. Y esto de, no más perchas de alambre, ¿no? Tiene una estética aposta, además, de Frank Perry, que es el director, de cine de terror. Porque está como contrapicado en la cámara, ella parece como con la cara blanca de que se ha puesto la crema hidratante de la noche, ¿no? Pero es que no solo eso, al principio de la película, si lo recuerdas, hay como una especie de, no sé si traveling, pero es como que la cámara va entrando en la casa, con musiquita, o sea, parece que estamos entrando en la castillo del Conde Drácula. Claro, totalmente, claro, porque al final era el castillo del Conde Drácula para esos niños, ¿no? Hay historias terroríficas, ¿no? Esta cosa de que abrían los regalos de Navidad, por ejemplo, y les obligaba a compartir la mitad, ¿no? O lo hacía de manera publicitaria, todo de una forma muy poco espontánea, ¿no? Los obligaba a estar todo el rato en el ojo del huracán delante de la prensa, ¿no? Era un maltrato psicológico y maltrato físico también, ¿no? Lo fuerte es que luego las otras hermanas, que esas no aparecen en la película, las gemelas, siempre han negado esta versión, ¿no? De Cristina. Sí, siempre dicen que su madre era encantadora y que no, y que ella mintió y que lo hizo para ganar dinero. De hecho, fíjate, hay historiadores de cine en un documental buenísimo de Joan Crawford, ahora mismo no... Creo que se llamaba La verdadera estrella o algo de Star, ¿no? Es un documental muy bueno que les da pena porque creen que las nuevas generaciones se han quedado con esa imagen de Joan Crawford y eso como que oculta un poco Johnny Guitar, Alma Suplicio, Gran Hotel y todas las películas que hizo. Puede ser, ¿no? Joan Crawford The Ultimate Movie Star. Exactamente. Un documental que yo lo recomiendo desde aquí porque además creo que dura como hora y media y te cuenta absolutamente todo, ¿no? Como esa niña pobre, Lucille Lasseur, que era como se llamaba, que ya se lo cambió porque dicen que sonaba a cloaca, ¿no? Lo de Sir. Y entonces le cambiaron el nombre por eso, además. Pues venía de la nada y ella abrazó el estrellato como nadie, ¿no? Porque no había tenido otra cosa en su vida, ¿no? Y claro, bueno, pues habría que ver el nivel de exposición al que estuvieron sometidos estos niños, ¿no? Y cuánto del libro era verdad y cuánto no. Totalmente. Pero sí que estoy de acuerdo contigo en que la película será cambio y todo lo que quieras, pero a mí me parece maravillosa. O sea, es una película que cada vez que la he visto la he disfrutado. Es una película que me compré en DVD en cuanto apareció.
Y que me encanta y que además hay que decir también que Frank Perry, el director, dirigió unos años antes El Nadador con Burt Lancaster, que es una película muy buena y una reflexión también sobre la clase media norteamericana. Lo que pasa es que, claro, lo que nunca tenemos claro es hasta qué punto él quiso hacer esto como algo serio y no le salió, o hasta qué punto sabía que era camp ya, ¿no? O sea, yo no sé cuál es tu opinión, si era camp desde el principio o no. Ha sido camp siempre, yo creo. O sea, la única... Si es que, de hecho, en la propia carrera de Oscars, no sé cómo decirlo, de Faye Dunaway decía que se le aparecía el fantasma de Joan Crawford por las noches. Por favor, ¿cómo no va a ser camp algo así? O sea, es buenísimo esto. Favor. No lo conocía esa anécdota. Maravilla. Ella lo contaba en entrevistas, que se le aparecía por las noches, entonces... Buah, es que Faye Dunaway también es un personaje digno de estudio, ¿eh? Bueno, nos vamos a ya venir un poquito más a la actualidad, porque este género sigue muy vivo en la actualidad. Pasando un poquito así de refilón por los 90, destacar Los asesinatos de mamá, Hombre, en el que John Waters rescata... Bueno, rescata tampoco, porque ella ya estaba un poco en el candelero, pero Kathleen Turner nos da esta madre de familia absolutamente desquiciada y en contra de los zapatos de tacón blanco el día... Además, ¿te acuerdas del póster que ella sale con las tijeras en la mano y el cuchillo luego? Y es divertidísimo. Yo me acuerdo que yo era un niño cuando se estrenó esta película y la promo me llamaba muchísimo la atención, ¿no? La media melena de Kathleen Turner, porque claro, es como una parodia de esas amas de casa norteamericanas a lo Doris Day, que eran como las madres perfectas, y aquí, claro, John Waters le da todo el rato la vuelta, ¿no? Totalmente. Es maravillosa la película, es muy divertida además. Tendríamos, fíjate, yo creo que Jessica Lange ha vivido un poco este revival en su carrera con American Horror Story. Sí, totalmente. A lo largo de creo que sí. Fueron 4 o 5 temporadas, 4 temporadas. 4. Estuvo. Vuelve ahora para la 13, para la 13ª. A ver si mejora el nivel, ¿no? Yo fíjate que hace ya un par de temporadas que dejé de ver la serie. Sí, yo también. Y a mí me divertía mucho, sobre todo Asylum, en la que hace de monja, si no me equivoco, Jessica Lange, que me parecía, vamos, muy buena serie, ¿eh? O sea, los personajes, lo de Lana Banana, Sarah Paulson, ese baile, el cómo vuelven a convertir el Dominique, la canción esta famosa de una película francesa de los años 60, de una monja francesa además, pues luego se hizo la película, la vuelven a poner de moda, y luego la temporada del circo, Freak Show, se llamaba, creo que también Jessica Lange está ahí extraordinaria. En el momento Bowie de repente... Sí. Y es verdad que tampoco es una actriz que le ha costado nunca tirarse a la piscina, ¿no? Ha sido siempre como muy valiente, ¿no? Sí. Y creo que Ryan Murphy le ha dado su sitio en esta serie. Actualmente estamos sumergidos totalmente en un periodo como, digamos, nostálgico, de nostalgia en lo cuanto a cine comercial. Entonces están volviendo muchas secuelas, precuelas... Recuelas, que me encanta el término. Secuelas legado, legacy sequels. Entonces, rápidamente vamos a repasar un poquito. Tenemos Jamie Lee Curtis, hombre, su personaje Jamie Lee. En Halloween. Laurie Strode. ¿Cuántas veces ha hecho Halloween ya? Pues fíjate, ella está en el 78, en Sanguinario, que es como se llamó en España la secuela. Está luego en Halloween H20, porque durante años se negó a hacer. Halloween Resurrection, que la matan, que es infecta. Y claro, ahí ya van 4 y luego las 3 de David Gordon Green, ¿no? Que son las que ha hecho con Blumhouse, si no me equivoco, la productora. Halloween Kills y Halloween Ends. Que ella está diciendo ahora, por cierto, que lo estábamos comentando antes, que creía que era solo una película y que si llegas a ver 3, que no las hace, ¿no? Pero es verdad, Jamie Lee Curtis también es una tía con un par, ¿eh? Porque no aparece, hace de abuela, que es una cosa que ya a las actrices les horroriza en general. Sale con ese pelo blanco, ¿no? Como un poco enloquecida, obsesionada con lo que le hizo Michael Myers, pero sí... Ella tenía una relación de amor-odio con estas películas, con Halloween, sí. Por una parte es consciente de todo lo que le han dado y por otra, pues decía, jolín, es que al principio de mi carrera yo era la reina del grito y no salía de ahí, ¿no?
Pero luego, fíjate, también ha tenido un carrerón que... Hombre, claro. Que se puede permitir ahora ya decir... Lo que ya quiera, un pez llamado Wanda, todo a la vez en todas partes por la que gana el Oscar. Es maravillosa. Jamie Lee Curtis es una actrizón, la verdad. Tenemos a otras dos que siguen ahí al pie del cañón también en una saga de terror, que son Neve Campbell y Courtney Cox. Hombre. En Scream. Sí, sí. Neve Campbell tuvo este momento ahí de que dijo me pagáis o no vuelvo, no volvió en la sexta entrega, pero al final Courtney Cox ha sido la que ha estado en todas las secuelas de Scream, las 7 hasta la fecha. No sé si llegaste a ver la última. La última no la he visto todavía. Todavía no la he visto. No te pierdas. Pero me han dicho que el guión es demencial. O sea que por tu cara intuyo que sí. Yo las veo, yo soy muy fiel a Scream porque me parece que cambia el género de terror y además me divierten mucho, ¿no? Son divertidas. Son muy divertidas y son muy meta todo el rato porque están los personajes hablando de cine todo el rato. Y creo que recuperaron la saga Scream 4, no me gustaba tanto, ¿no? Esta que era con Emma Roberts, creo. Me hizo gracia esa. Sí, a mucha gente le hace gracia. A mí no es de las que más me gustan, fíjate. Y luego en la vuelta que le dieron esta década con Gina Ortega... La recuela. La recuela, sí que me hizo bastante gracia. Y tengo pendiente de ver esta que se me ha ido pasando, pues no he tenido tiempo de verla, pero sí que la quiero ver. Y claro, luego piensas en Nick Campbell y dices, pero Nick Campbell yo sé que para los fanáticos me van a matar y van a decir, Nick Campbell es muchas cosas, ¿no? Juegos secretos, juegos salvajes, eso jóvenes es. Y brujas. Jóvenes y brujas, pero claro, nada más. Scream es que ella es Scream. Sí. O sea, no tiene una carrera como la de Jamie Lee Curtis, por ejemplo, Exacto. ¿no? Que se ha salido mucho de ahí. Yo sé que empezó haciendo televisión y series de culto y todo. Y bueno, y en el caso de Courtney Cox quizá un poco menos, ¿no? Porque siempre es Mónica de Friends. Sí. Claro. Tenemos otra secuela legado que sería El Exorcista Believer, creyente, en la que volvían Helen Bernstein. Que es y muy Linda fuerte Blair. porque no había querido nunca, ¿eh? O sea, Ellen Burstyn se había resistido bastante a la secuela, si no me equivoco, del Exorcista. Sí, de hecho ¿no? en la 2 no sale. En la 2 No. Linda Blair sí que salía. Claro, y ella no. Porque, bueno, había sido una película que también le había costado mucho trabajo, porque creo que tuvo hasta una lesión en la espalda. Y de las cosas que le hizo hacer William Friedkin, Poco el me director. parece. Poco, sí. Porque, madre mía, es verdad. Y claro, eso fue degenerando también y se había resistido. Y esta película, pues ya que vuelve ella, es una pena que tampoco salió demasiado no salió bien. muy bien la cosa. No salió muy bien. Y además, bueno, iba a decir una cosa, porque ahora se supone que van a continuar con El Exorcista haciendo como otra trilogía o van a hacer otra vuelta de tuerca. Ya no sé si Linda Blair estará involucrada. Ellen no creo. No. Pero bueno, Linda Blair en la película me refiero. Linda Blair yo creo que, con perdón, no tiene otra cosa mejor que hacer. O sea que... Oye, pobrecita. Bueno, para acabar con el momento secuelas legado, hablaremos de Sé lo que hiciste el último verano. Bueno. Que aquí hemos tenido una disparidad de opiniones tú y yo. Porque a ti te hace mucha gracia. A mí me pareció un guión demencial. Yo me lo pasé genial. Demencial. De que verdad. además está la chica que está en Love Story, en la serie de John Kennedy y Caroline Bessette, la protagonista, ¿no? Que no vamos a decir nada, pero tiene un papel muy destacado en esta película. Y a mí es que me parece, o sea, el rol que adopta aquí Freddie Prinze Jr., yo que había visto desde siempre el otro Sé lo que hicisteis el último verano, me parece todo demencial. Es que no sé si reírme, si llorar. O sea, no la ubico en mi cabeza esta película. Yo estaba pasándomelo muy bien. Me pareció muy disfrutona. Volvían Jennifer Love Hewitt, siempre me ha dado un poco más igual. Y Freddie Prinze Jr. también. Pero bueno, estaban ellos dos. El nuevo grupito me gustaba. Sí. Y de repente, el momento, la escena en la que Sarah Michelle Gellar aparece, aunque sea un sueño, me da igual. Vestida de Miss. Vestida ella como cuando la mataron. Sí. O sea, para mí, la muerte de Helen en la primera Sé lo que hiciste en un verano fue uno de los momentos más dramáticos de mi adolescencia. Entonces, este momento, redimirse, ¿no? Y ser conscientes ellos mismos de ese momento, de la importancia de la muerte de este personaje y traerla de vuelta. Yo ahí, en ese momento, yo ya digo, mira, ahora mismo, a partir de ahora, lo que me echen. Además es que Sarah Lo que Michelle sea. Gellar
tenía momentos tan icónicos en la película original. A ver, yo me acordaré toda mi vida que además yo tenía el pelo largo, porque aunque no lo parezca, yo llevé el pelo largo cuando era un adolescente. Mi madre me quería matar, decía que parecía... Y luego dijo, no, pareces Jesucristo, estás guapo. Me dijo, ahora sí. Pero claro, yo amanecía con el terror ese de que alguien me hubiera cortado el pelo y encontrármelo en la almohada, que es lo que le pasa a ella en la película, que me parece un momento icónico, como momento aislado de película de terror. Sí, o sea, yo súper fan de ese Lo que hiciste el último verano, me parece brillante, la verdad. Y además, en la propia película, la persecución que ella tiene, cómo ella lucha, o sea, es ella, yo creo que de todos, es la única que se ganó el derecho a sobrevivir a la secuela. Sí, lo totalmente. que pasa que, bueno, pues fallece. Sí, y además la segunda, yo me acuerdo verla en el cine. Me acuerdo que era el año Titanic, gran película muy importante para mí, además. Y que aparecen haciendo bromas, ¿no? Lo de soy el rey del mundo y tal, aparecen en un barco, ¿no? O sea, que se van a una isla, una cosa así, o sea, no tenía ningún sentido. Es el momento este de cuál es la capital de Brasil. Eso, Río de Janeiro. Exactamente. Ostras, es verdad. Pues yo eso lo llegué a ver en el cine, claro. Éramos chavalines que decíamos, pues ¿qué vemos un día que hace calor? Pues la secuela... Aún sé lo que hiciste. El último verano. Yo ya te digo que yo estaba living con todo el plot twist de la película y tal, y cuando al final, en la escena post-créditos, aparece precisamente la amiga de la secuela, que la llama y dice, tienes que ayudarme. Y yo dije, ya está. Ya. Bueno, eso es porque van a seguir, claro, ojalá lo sabes. Ojalá sigan. Pero ya te digo, ojalá sigan y ya no se lo tomen en serio, ojalá sigan y sigan por esa vía de hacer chorradas y bobadas y yo estaría ahí para verles. Porque hay una cosa que yo no entiendo, que a ver si me la explicas tú, que Jennifer Love Hewitt, perdón, desaparece en una parte central de la película que tú dices, pero ¿dónde está esta señora? Porque aparece al principio, la van a buscar y luego como que aparece cada vez que a ellos les conviene, pero de manera como muy aislada. Aparece al final en el barco. O sea, yo no entendí esto. Claro, porque muy ella bien. reniega, ella ha hecho su nueva vida, entonces no quiere saber nada del pueblo, porque ella vive fuera del pueblo y todo, es profesora de universidad, creo. Sí. Y ya no quiere saber nada ni de su ex, que es Freddie Prinze Jr., ni de todo el drama este que se han montado. Entonces ella al principio les dice, dejadme en paz. Lo que pasa que luego a ella le pica un poco el tal. Y se tiene que implicar. Y ya se implica, porque es que si no el clima final pues no tiene sentido, básicamente. Bueno, hablando de Sarah, también la hemos podido ver recientemente, este año, en Noche de Bodas 2. También haciendo como esta especie de vuelta ya más... casi Buffy cazavampiresca, porque tienen el Noche de Bodas es este que tienen como que hacer una especie de cacería, ¿no? A Samara Webbing y la tenemos a ella, pues eso, con sus armas, con sus cosas. Y que fíjate que en la anterior, en Noche de Bodas 1, era Andy McDowell un poco, el cebo, ¿no? Cebo. Es verdad. Lo que pasa es que la pobre Andy McDowell está que no sabe dónde está. Me da mucha pena cuando pasa eso. Hombre, está en publicidad, sobre todo, ¿no? Sí, pero me refiero que no sabe dónde está en la propia película. Que está como que no entiende cuál es su papel dentro de ahí. O sea, no entiende que ella está ahí puesta porque ha sido como tal y es un poco reclamo nostálgico. Y entonces como que no termina de estar bien del todo en el propio género, ¿no? Sale un poquito así. Está un poco perdida, ¿no? Un poco perdida. Y ya, bueno, pues para terminar, Te van a matar, The Will Kill You, con Patricia Arquette, ya vieja conocida del género, porque aparte de Medium, su debut fue en Pesadilla en Elm Street 3, con Freddy Krueger, en el momento de Freddy Krueger más alto de su fama, en la tercera secuela, y Heather Graham. Que Heather Graham también es vieja conocida, tenemos Twin Peaks, que es donde debuta ella. Y luego está también en From Hell, Desde el Infierno, con Jack el Destripador, Jack the Ripper. Heather Graham... ¿Qué fue de ella? Porque, o sea, ¿qué fue de ella en el sentido? Desapareció, hizo de todo a finales de los 90, todo. 2000, primeros 2000, y de repente desapareció de la faz de la tierra sin dejar Sobre rastro. todo porque, jolín, está en Boogie Nights. ¿No? La patinadora de Boogie Nights, que es súper icónica. El plano secuencia este de Paul Thomas Anderson que aparece ahí. Y es verdad que de repente como que ni siquiera la televisión... Yo recuerdo hace un par de años... que hice la típica película navideña de Netflix, malísima, que no sé quién salía, no sé si era... Creo que era Jason Biggs, no, sí, ¿no? El de American Pie. Sí.
Y claro, tú decías, pues esta señora, ¿dónde ha estado todo este tiempo, no? ¿Qué es lo que ha estado haciendo, no? Porque generalmente también es verdad que a veces tienen como oportunidades en televisión, en series, y ella ni siquiera eso, ¿eh? No sé, algo raro pasó ahí, yo Sí, creo. sí, la dejaron como un poco, no sé, a lo mejor era el efecto Miramax o Harvey Weinstein O a lo mejor, o ¿sabes? algo así, no lo sé. Estoy viendo su MDB ahora mismo y sí que es verdad que no ha dejado de trabajar, o sea que ha tenido películas todos los años, parece ser, pero a lo mejor eran pues eso, que no llegaban, ¿no?, a España o que no trascendían más allá Sí. de pues telefilms a lo mejor del momento. Sí, es un poco el caso de Devon Sawa, ¿no? Y gente así que apuntaban maneras y parecían que iban a Tal ser cual. el nuevo Leonardo DiCaprio, ¿no? Y de repente es verdad que siguió trabajando, pero en producciones de cuarta todo el rato. O De hecho- Zora Birch, ¿no? Otra Zora gran Birch, desaparecida. wow. Es que dices, ¿dónde está? Jolín, que hizo Ghost World. Ghost World, The O está en Host, American Beauty también. American Beauty. Y de repente se le pierde la pista y luego miras el IMDb, la ficha como tú has hecho ahora, y está en un montón de producciones de serie B. Totalmente. Pues nada, hemos llegado al final de este episodio. Pues nada, un placer. Me lo pasa muy bien. Espero que os pique el gusanillo sobre este género. Si hoy las veis, pues contadnos, ¿no? ¿Qué os parece? Recuérdame tus redes sociales, José. Pues @JoseMadridG y en Instagram exactamente igual. Te podemos leer en Vanitatis. Eso es. Y también te podemos escuchar En Radio Nacional de España, en El Último Tren, con Isabel con Gemio. Isabel Gemio. No hemos hablado de Sí. esto. De repente otra diva también. Sí. Sobre todo los que crecimos en los 90. Hombre, por favor, sorpresa, sorpresa. Sí, además está guay poder hablar con ella de estas cosas. Lo que necesitas es amor y todos esos programas. Te iba a preguntar por la mermelada del perro, pero eso fue con Concha Velasco. Eso fue ya. con Concha Velasco, sí. Hemos sido víctimas de un bulo, así fue. Pero el Concha otro día, por ejemplo, y lo digo muy brevemente, recordábamos a Verónica Forqué y Pepa y Pepe, que yo soy muy fan. Sí. Y claro, y yo decía, tú has vivido también ese momento que toda la familia se sentaba alrededor de la televisión para ver lo mismo. Eso ya no existe, ¿no? No, ya no. Entonces Isabel Gemio es eso también, para mí. Aparte de mi jefa ahora. Que ella sí que vivió un momento histórico español, vamos, tal, que fue la llegada a España de Mónica Naranjo. Hombre, Descendiendo del cielo de ese plató. totalmente. Bueno, muchas gracias por haber venido. A ti, siempre. Esta es tu casa, ya lo sabes. Y a todos vosotros oyentes, pues nada, nos escuchamos la semana que viene en otro Ay la Caneli. Caneli, besos. ¡Mua!